Nada, el placer es mío, ciertamente. Yo ya son años y de estar colaborando con el IAF. La verdad es que trabajo con mucha gente de allí, de aquella tierra, con Reas, Aragón. Hemos construido muchas cosas juntos y tengo un brazo de corazón en Teruel, con lo cual creo que soy un rato maño. Encantado. Y bueno, pues vengo básicamente a compartir con todas, bueno, pues quizás una cosa que puede sonar a, esto de medir el impacto, esto de meternos ahora a profundizar en temas de mediciones, de indicadores, de proxies financieros. Vaya tocho, ¿no? ¿Cómo no va a cargar esto? Y creo que lo más importante es situarnos ante esto. ¿Esto por qué? O sea, ¿esto para qué? Y vamos a ver qué razón hay detrás de todo ello. Quizás la primera es que estoy hablando con emprendedores y emprendedoras sociales. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros sabemos hacer mejor, nuestro diferencial en el mercado? Pues justamente eso, crear valor social y valor ambiental. Porque si no creamos eso, no somos emprendedoras sociales, y si no lo somos, nuestro diferencial será otro. Haremos productos muy baratos o productos muy caros, de mercado internacional o de alta tecnología, pero desde luego nuestro diferencial, aquello por lo que montamos una empresa, no tendría nada que ver con el valor social y el valor ambiental. Y por lo tanto, ¿cómo se puede explicar que si nuestra clave está en esos valores, no conozcamos cuánto valor social generamos? ¿Cómo decirle pues eso, a un empresario que se dedica, no sé, a hacer lo que queráis, a hacer pantallas de ordenador, que ahora tenemos todos uno adelante? Y decirle, bueno, ¿y tú qué? No, yo hago pantallas. ¿Y cuántas pantallas haces? Pues no tengo ni idea. Bueno, ¿cómo que no tienes ni idea? ¿Y que esas pantallas qué margen dejan? Pues no lo sé. ¿Y los beneficios entonces cuáles son? Pues yo qué sé. Entonces nos reiríamos y diríamos, buf, este va a morir pronto, ¿no? Bueno, pues es un poco lo mismo, que si estamos hablando de emprendimiento social y emprendimiento ambiental, bueno, pues no nos podemos meter en procesos que no tengan en cuenta esos valores, porque si no, dejaremos de ver lo que hacemos y, bueno, construiremos otras cosas distintas. Esa es la partida, el punto de partida. Yo voy a sumergirme con todas vosotras en este espacio, y lo voy a hacer contando con que yo estoy entre personas emprendedoras, sociales y ambientales. Por lo tanto, vámonos a ello. Quizás un breve comentario más, que sería: no pensemos que con lo que vamos a hacer en estas 3 horas, de aquí tenéis que salir todas las personas sabiendo medir. No lo vamos a hacer. Si realmente tiene algo más de complejidad, no hay que asustarse, pero bueno, pues nadie aprendió a contabilizar en 3 horas, y sin embargo, bueno, pues la contabilidad no es una cosa tan complicada de llevar. Bueno, pues aquí nos va a pasar un poquito lo mismo. Entonces creo que lo importante es que pongamos nuestro interés en entender qué es la medición, cómo funciona la metodología, qué va a requerir de nosotros esa metodología. Y para eso sí que vamos a pasar por toda ella, pero vamos a pasar por toda ella buscando tener ese pulso de lo que ocurrirá luego en la realidad cuando hagamos las mediciones de nuestros proyectos. No, y no lo voy a decir más, pero sí lo repito una vez, no vamos a aprender a medir hoy. Hoy vamos a ver cómo funciona la metodología y vamos a tener la invitación desde ese conocimiento a que profundicéis en la medición. Quizás la mejor manera será poneros a medir, y poneros a medir, cómo no, ese proyecto que vais a lanzar. Y empezamos con lo que es el mundo de la medición. Lo primero que sería plantear, vamos, la medición está en un espacio de sándwich entre 2 piezas bastante más importantes que ella. La primera es crear valor.
Evidentemente, ese es el elemento que nosotras sabemos hacer, y si no, pues no montaríamos una empresa social. Entonces, lo primero y lo más importante es saber crear valor social y valor ambiental y hacerlo de una forma profesional. La segunda parte, cara externa, según la que se nos queda al otro lado, sería gestionar ese valor, para gestionarlo económicamente. Por lo tanto, realmente lo que vamos a hacer es demostrar que la ecuación económica clásica, que es una ecuación con un único valor, que es el valor financiero, es errónea, porque esa ecuación hay que cambiarla y ponerle 3 factores: el valor social, el ambiental y el financiero. Por lo tanto, nos vamos a la gestión de los valores como valores económicos, y eso es lo que se haría después de haber medido. Y ahora, entre estas dos partes importantes, tenemos el tema de la medición, que si bien os lo he situado como el menos importante, bueno, pues es porque no es una condición suficiente, pero es necesaria. Necesitamos saber medir para poder gestionar. Y aunque el elemento de batalla sea la gestión, bueno, pues si no medimos no podemos gestionar, al menos con eficiencia. Os podría decir lo mismo en el mundo de la contabilidad. Si yo retiro toda la información de la empresa, decidme cómo vais a gestionar sin saber nada de ella. O vais a tener serios problemas. Hombre, la intuición dura si tenéis una empresa muy chiquitina y con muy poca actividad. En cuanto la cosa se complejiza un poco, bueno, pues estaríais acabados, ¿no? No tendríais posibilidades de gestión por la ausencia de formación y de información. Vamos, por lo tanto, a meternos en esta parte que es condición necesaria para saber gestionar los valores, que es la medición. Y lo primero sería preguntarnos por qué. ¿Por qué vamos a medir? ¿Por qué nos empeñamos en medir este valor social y ambiental? Bueno, pues no, lo primero es porque si no, no lo conocemos. Sabemos que estamos generando un valor, sabemos contarlo. De alguna forma podríamos decir, tenemos una narración del proceso, pero para transmitirlo, para poderlo volcar a un tercero, pues tenemos serios problemas, porque o se lo contamos, le contamos toda la narración, o no le podemos decir cuánto valor generamos, porque no lo sabemos. Luego, lo primero es porque queremos conocer. Es condición necesaria conocer. Y no nos equivoquemos, lo que no se conoce no existe. Dices, ¿eso es mentira? Pues sí, es mentira. Pero a la vez que es mentira es cierto. Que para aquella persona que no lo conoce no existe. No quiere decir que tú no estés haciendo nada, pero sí que estás perdiendo un espacio de realidad porque no se conoce. Y de no conocerse, damos el siguiente paso a cómo van a reconocer que estáis haciendo algo cuando no lo conocen. Estamos empezando a negar vuestro proyecto social. Si yo te niego el proyecto social porque no reconozco que genere ningún valor, te estoy poniendo muchos problemas para que arranques. El siguiente paso sería, bueno, ¿cómo voy a valorar yo o hacer que valoren lo que yo hago cuando no me lo reconocen? Por lo tanto, necesito que se conozca para que sea reconocido y para que sea valorado. Y una vez valorado, entonces nuestra jugada es cómo genero un retorno de todo esto que yo he generado. Y para ello necesito valorizarlo, necesito meterlo en la ecuación económica, necesito llevarlo al mercado. Y eso explica el por qué nos vamos a meter en la medición. Nos vamos a meter porque necesitamos un ciclo económico. Nadie cuestiona el ciclo económico. Todo el mundo tiene claro que yo adquiero producto que alguien ha fabricado, y para ello ha tenido que comprar unos insumos, unos recursos que ha metido en un proceso, y que dentro de ese proceso, bueno, pues ha desarrollado lo suficiente como para poder obtener un producto que lleva al mercado, lo vende, lo cobra, y una vez ha cobrado, pues puede volver a inyectarlo en el sistema y por lo tanto puede llegar a volver a producir valor.
eso que si habláramos de sillas o de pantallas nadie tiene ninguna pega, cuando hablamos de valor social o de valor ambiental vienen todas las preguntas. Es decir, si yo no tengo un conocimiento, reconocimiento, valor y valoración, ¿cómo voy a conseguir un retorno? Pensad en que si no tengo ciclo económico, para crear valor social voy a tener que estar siempre pendiente de... Y entonces, bueno, de ayudas, de subvenciones, de fundaciones que se vinculen a proyectos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, es un mundo totalmente distinto del empresarial y es un mundo que normalmente lleva a la precariedad. Lleva, bueno, pues tengo unos formadores para colectivos de exclusión porque tengo una subvención. Se acaba la subvención y se acaban los formadores. ¿Qué pasa con el objetivo que tiene la entidad? Pues que no hay dinero y se pierde, ¿no? Entonces, yo necesito tener un ciclo, yo necesito que el valor que yo genero sea recuperado para poder seguir generando más. Y eso significa introducirlo en el modelo de gestión económica de vuestro proyecto. Me da igual que sea una ONG, que sea una empresa social o que sea una administración pública. O generamos retornos de valor o cada vez tendremos que esperar a ver de dónde se obtenemos los recursos necesarios. Esto, en el fondo, nos está diciendo que el valor social trabaja o tiene que llegar a trabajar en esa ecuación de equilibrio que es el coste-beneficio, que es la ecuación económica. Y, por lo tanto, cuando ya tengo pulsado la realidad de un valor social, yo puedo medir el beneficio que genera ese valor social. También puedo medir el coste que genera ese valor social. Y dices, hombre, si generas valor social no tendrá coste, salvo que sea negativo, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hacemos todos los empresarios. Trabajar en el coste-beneficio y conseguir un neto positivo. Se pueden generar costes ambientales y sociales que incluso a lo mejor son complicados de eliminar completamente, pero si yo genero mucho más beneficio en ambos valores que costes, bueno, el neto es positivo y seguramente tiene sentido el mantenerlo. Al final de todo esto nos podemos apropiar de esa maximización del beneficio, pero hablando del beneficio social y del ambiental. Y nos apropiamos de ello porque yo no conozco a nadie que no le interese ser eficiente y conseguir el mejor resultado social o ambiental con los recursos que ha conseguido para desarrollar una actividad. Percataros que si esto se hiciera, si nosotros tuviéramos medidos esos costes y esos beneficios, eso habría que trabajar con ello dentro de esa ecuación económica y, por ejemplo, cuando calculamos el precio de un producto, iríamos a nuestras cuentas y cogeríamos todos los costes. Y diríamos, bueno, tenemos todos estos costes, a estos costes le añado un beneficio industrial y con ese beneficio industrial, en función de ese escandallo, divido por las unidades de producción y me sale el precio, que luego contrastaré con el cruce de oferta y demanda, pero yo tengo un precio inicial que parte del escandallo de costes. Claro, si yo no meto todos los costes porque no los he medido, porque no los conozco o porque los quiero ocultar, lo que ocurre es que el precio sale más bajo. Y si sale más bajo, ¿qué es lo que pasa? Pues que las decisiones que se toman en función de los precios son incorrectas, porque esos precios están apoyados en lo que tenemos que llamar la exportación de costes. Costes que genera una actividad y que no tiene integrados en su contabilidad y que por lo tanto no son parte de su construcción del precio. Claro, si exportamos costes a todos nos salen las cosas bastante mejor, ¿verdad? Y esto no es una hipótesis, esto es una realidad continua para muchísimas empresas. Bueno, no tienen nada más que pensar en que las pérdidas de los bancos las pagamos nosotros. Entonces, evidentemente, si nosotros quisiéramos exportar nuestras pérdidas, pues lo tendríamos bastante más complicado. Normalmente se dice que la agricultura ecológica es más cara. Y dices, hombre, ¿es más cara o la tradicional exporta costes?
porque el suelo que envenena, los acuíferos contaminados, los problemas de salud, etcétera, 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 los pagamos después todos los demás y normalmente con una implicación de la administración pública, o sea, vía impuestos. Si estos empresarios introdujeran esos costes en su contabilidad, fácilmente la agricultura ecológica podría ser hasta la más barata, además de la más saludable. Percataros, por lo tanto, que la introducción de los valores sociales y ambientales en la ecuación económica significa también introducir criterios de justicia económica, criterios de equidad y de distribución en función de los valores reales y de aquellos que bueno, pues vienen a construir alrededor de la vida. Cosa que creo que esta pandemia que nos hace hoy vernos a través de una pantalla está dejando con clara evidencia. Realmente los miles de millones de pérdidas que se van a generar, bueno, pues son miles de millones que están identificando, entre otras cosas, bueno, pues las consecuencias de haber exportado costes y de haber generado causas que fueran a deteriorar las condiciones de vida de las personas. Y bueno, pues ahí es donde nos encontramos hoy, ¿no? Eso es, por lo tanto, fundamento suficiente como para que todo el modelo económico tuviera que entrar ya a introducir la medición de valores sociales y ambientales en la contabilidad general de una empresa. Pero cuanto menos, bueno, aquí hoy nos vamos a centrar en que aquellos que nos dedicamos expresamente a crear esos valores, si no los medimos, no es solo es que hay costes que no nos salen, sino que los beneficios tampoco. Y si los mayores beneficios que vamos a estar generando resulta que no van a aparecer en la ecuación, pues nuestras empresas lo van a pasar difícil. Tenemos que ser capaces de crear modelos de negocio que gestionen los tres valores como valor económico y tengamos retornos de todos ellos. Eso nos lleva hacia el para. Tenemos ahí un por qué tenemos que medir. Y ahora quizás más importante todavía es ¿y para qué vamos a medir? Bueno, pues os tengo que decir que la medición, y eso que llevo diciéndolo varios años, aún no puedo cambiar esta frase, es una innovación socioeconómica. Y lo es porque todavía no consigue ser una aplicación generalizada, ni mucho menos. La medición nace hace tiempo y en primer momento coge fuerza en el mundo anglosajón y lo hace con un para, que es la justificación. Estamos en yo voy a justificar el rendimiento de los recursos que he aplicado para crear un valor social. Si yo voy a hacer eso, bueno, pues seguramente, si lo hago bien, ese financiador me vuelva a financiar el año que viene. O una administración pública que quiere que bueno, pues el presupuesto con el que se ha dotado un programa esté justificado desde una evidencia de los valores sociales y ambientales que se han generado. Con lo cual, bueno, la justificación es una utilización, es un para absolutamente correcto, es un para que nos permite incluso situarnos en una distribución de recursos escasos. Me da lo mismo que sean de una subvención pública que del dinero de una fundación privada. Bueno, pues puede ser el criterio de selección entre proyectos para ver a qué proyecto la administración o esa fundación tiene que dotar con mayor cantidad porque va a conseguir la mayor rentabilidad social y ambiental. Bueno, esto es el uso que se ha hecho mayoritariamente en ese mundo anglosajón. De hecho, llega a saltar incluso a la justificación de inversiones. Nos vamos al mundo de las inversiones con impacto. Gente del mundo bancario que empieza a sacar productos financieros vinculados a un rendimiento social y ambiental de esos productos financieros. Y entonces, ¿qué es lo que consiguen? Pues consiguen captar dinero de nuevos segmentos de mercado que al introducir estos valores consideran esos productos financieros como más deseables o más adecuados a su demanda.
Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Estamos justificando ante un inversor que el valor social generado es bueno, pues el esperado o mayor y por lo tanto bueno, pues podemos entrar en nuevas operaciones a futuro. Como decía, esto no es un para baldío, no lo menosprecio, sin embargo, como ya estáis viendo, le he puesto el cubito más enano, porque me parece que es poca cosa, que podemos hacer mucho más. Es más, hay veces que hasta uno se medio enfada y dice, bueno, ¿qué pasa? Que además de ser bueno lo tengo que demostrar, o sea, resulta que ahora tengo que contarte en términos financieros el valor social que estoy generando de siempre para traducírtelo a ti. Y dices, bueno, vale, es como no salir del esquema, ¿no? Seguimos en el mismo esquema, donde el capital no deja entrar en la ecuación a los otros valores, pero sí que utilizamos la medición para justificar ese capital. De ahí viene que, bueno, lo veamos como una oportunidad, pero quizás la de menor peso, ¿no? El siguiente con el que vamos a trabajar es para poder comunicar. Os comentaba hace un momento que la narrativa está ahí y desde la narrativa yo puedo comentar todo lo que hago, pero esa narrativa está escrita en un lenguaje y el mundo de la economía está escrita en otro. Y cuando tienes experiencias directas, de decir, bueno, pues de integración laboral, te vas a una empresa, hablas con el empresario, le invitas a que se introduzca en un proceso de inserción laboral y aquel hombre te dice que si está subvencionado. Y si está subvencionado, seguimos hablando, y si no está subvencionado, pues igual ya no seguimos hablando. O te encuentras a alguien que tiene alguna relación con el tipo de problema social que tú vas a resolver y desde, bueno, pues eso, desde ese buen hacer, pues se vinculan al proceso, pero eso es algo pues con gran caducidad. Es decir, yo hoy puedo tener un gran alma, una posición altruista y pasado mañana no, porque no me lo permite mi empresa. Por lo tanto, para que mi empresa entre a trabajar de otra manera y no sea solo a golpe de subvenciones, tendremos, para empezar, que entendernos. Si yo no puedo mezclar tu narración con mi cuenta de explotación, porque hablan en dos idiomas distintos. Tú me hablas en polaco y yo hablo en castellano. Entonces, bueno, pues mira, va a ser que no te entiendo. Me parece bien y chulo lo que haces, pero a mí o me vienes a decir cómo meto en la cuenta de explotación lo que tú haces, o a mí no me estás ayudando a meter en mi empresa los procesos que quieres que meta. Y ese es el segundo bloque, donde, como veis, le llamamos comunicación, pero no estamos hablando en sí de marketing, sino que estamos hablando de la capacidad de cooperar con otros actores del entorno, del tablero económico, con aquellos con los que nos tenemos que relacionar sí o sí, y que gracias a la medición nos podremos relacionar en igualdad de condiciones y con un nivel de comprensión absoluto. Pero nos vamos al otro más grande, y ese más grande nos habla de eficiencia. Seguro que todas tenéis claro que en el proyecto vais a generar este valor social, ¿no? Porque voy a ayudar a esto o aquello. Pero, bueno, ese valor social, ¿eres eficaz generándolo? Seguramente a esa me sabes responder así, porque he conseguido que veintitantas personas hagan esto, que no se conseguía desde hace no sé cuánto tiempo, ¿vale? ¿Y eres eficiente? Lo siento, no puedes contestar. No porque no quieras, sino porque no sabes. Para poder contestarnos sobre la eficiencia deberíamos de poder demostrar que tenemos una relación entre los insumos, o sea, los recursos que inyecto y los resultados eficientes. Y si yo no conozco esa relación, no puedo contestar. Por lo tanto, la eficiencia sería el tercer bloque de para que nos llevaría a obtener los mayores impactos sociales, porque ganamos en mejorar la gestión. Esa gestión que viene después de la medición se mejora cuando yo conozco la eficiencia de mis procesos de generación de valor. Y por último, nos vamos al bloque más grandote,
que es el objetivo deseable de la aplicación de la medición de los para qué, y es conseguir la integración en la ecuación. Queremos integrar en esa ecuación económica los tres valores y que a partir de ese momento todas las decisiones económicas tengan sí o sí que pasar por un análisis del valor financiero, social y ambiental, y que como suma de los tres tomemos las decisiones de gestión económica en el ámbito de lo micro y en el ámbito de lo macro. Y bueno, desde ese para qué, cada uno se situará, elegirá, bueno, pues yo voy a medir para esto, yo voy a medir para aquello. Ahora nos metemos en el caballo de batalla, que es el cómo, ¿no? Y antes de entrar directamente en la metodología y sus pasos, vamos a ver algunas piezas claves del cómo. Lo primero es que, como ya os imaginaréis, para hacer una medición vamos a acabar buscando indicadores que nos expliquen. O sea, de alguna forma tenemos que conseguir entender qué es eso que estamos haciendo y explicarlo, ¿no? Entonces, esos indicadores, bueno, pues van a ser condición necesaria y son unos espacios en los que se nos suele requerir así de entrada y sin pensar ya, por Dios, que sean objetivos. O sea, no nos vengamos ahora de la narración de lo bueno que somos a un indicador que no puedo fiarme porque es subjetivo. Entonces, la mayoría de las personas se ubican en este primer rectángulo de tangibles presupuestarios, públicos o privados. O sea, estamos hablando de algo que la gente considera objetivo porque, pues porque si yo le ahorro a la administración en tener que pagar un subsidio de desempleo a las 20 personas que he contratado y que eran colectivos de exclusión de muy difícil contratación, bueno, pues eso ya está en euros. Si le correspondía pues 8.000 euros de paro por los meses que le quedaban por cobrar, son 8.000 euros que se acaba de ahorrar la administración, es incuestionable, es bueno, numérico, incluso está en euros, y bueno, pues a esto se le considera normalmente un indicador objetivo, por ese miedo a no entrar en la subjetividad. Y mirad, realmente, si os fijáis, eso no es el valor social. Esos son ahorros de costes. ¿Que es una parte del valor? Sí, pero es un ahorro de coste. Y evidentemente los costes no son el valor. Es más, ni tan siquiera son objetivos. Si ahora decide el gobierno que por cada año trabajado se cobra la mitad del paro, pues resulta que ahora el valor es menor. Si un problema no tiene dotación presupuestaria y por lo tanto, bueno, pues no va a generar ahorro, pues no vale nada. Si yo no doto un trabajo con una discapacidad intelectual, pues no vale nada trabajar con una discapacidad intelectual porque no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no me ahorra nada. O imaginaros una fundación que tiene un patronato de 4 personas y esas 4 personas deciden bueno, dónde ponen su presupuesto y lo ponen sobre una determinada actividad y de una determinada manera. Como no les vamos a conseguir resolver sus cuentas haciendo otras cosas, bueno, resulta que 4 personas han decidido cuál es el valor. Y eso le llamamos objetivo. Pues va a ser que no. Es más, mirad, hay un ejemplo que yo utilizo siempre porque me parece muy significativo y es, bueno, pues un programa para evitar la reinserción en prisión de personas en Estados Unidos. Entonces nos lo presentaban desde el estado de Washington, nos decían que era el programa más rentable de todo el gobierno del estado, metiendo en el más rentable a cualquiera de cualquier ámbito, no solo social o ambiental, les daba igual financiero, comercial, el que fuera. ¿Por qué? Pues porque tenía un coste pequeño de ejecución, muy reducido, y cada preso que no reincidía, a $50.000 año que les cuesta a un preso,
bueno, pues tenía una rentabilidad salvaje. Claro, cuando este señor te cuenta eso, a uno le salta enseguida el decir, oiga, es que en España un año de un preso son 18.000 euros. Con lo cual, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que el valor de la libertad de un estadounidense es superior al de un español? ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo que ocurre es que están trabajando con costes y esto seguramente su modelo de prisión es muy caro? Y claro, evitar que reincidan ahorra dinero, aunque también deberían de explicar por qué tienen el 25% de los presos del mundo. Seguramente porque hay negocio, ¿no? Es decir, que ese análisis directo de los indicadores tangibles, presupuestarios, son objetivos, es mentira, es absolutamente falso. La libertad es igual para una persona de Cincinnati, de Madrid o de París. Y evidentemente, si estos señores tienen un problema de costes, no debemos de confundirlo con el valor. Por lo tanto, nos vamos a otro tipo de indicadores que sumamos a los de costes, porque no los abandonamos. Suben en euros, suben muchos euros. Pero nos vamos a tangibles de mercado. Y nos vamos a tangibles donde, digamos, el grupo, el colectivo que llega a determinar la cifra, no son pues el pleno de un ayuntamiento dotando los presupuestos o las 4 personas del patronato de una fundación, sino que se supone que en el mercado pues el número es un número grande y que el encuentro de la oferta y la demanda bueno, pues va a fijar ese valor de una forma más adecuada, más cerca de su objetivo, ¿no? Y bueno, pues ya los filósofos nos decían que es de necios confundir precio con valor, porque estos son precios, tampoco es valor. ¿Que nos sirve? Sí, y lo vamos a utilizar, sí, pero no nos confundamos, que esto es precio. Y por lo tanto, y además estamos dando por supuesto que el encuentro de la oferta y de la demanda es generoso, limpio y bueno, pues da como fruto el equilibrio. Y no hablemos de monopolios, oligopolios, dumping. Bueno, llenaríamos el chat completo de las 1000 formas de anular al mercado. Y todo esto si confiáramos con que el mercado era la herramienta idónea. Entonces, bueno, situémonos entonces, si yo quiero hablar de valor, ¿a dónde tengo que llegar? Pues lo siento mucho, tengo que llegar a los intangibles. Y digo, lo siento mucho porque aquel que se quedaba tranquilo, tranquila con un coste que decía que era objetivo porque venía en euros y estaba marcado por una ley, pues ahora resulta que para llegar al valor tenemos que meter a los intangibles. Y esos objetivos no son. ¿Cuánto vale la autonomía de una persona? ¿Cuánto vale el equipo humano de una empresa? ¿Cómo medimos eso? Bueno, pues entonces tenemos que aprender a medir intangibles, porque si no, no vamos a llegar a hablar de valor nunca. Entonces, bueno, quedémonos con este triple juego, porque ya veréis que en la metodología haremos uso de los costes, haremos uso de los precios y nos forzaremos a poder utilizar los intangibles, porque si no, no llegaremos nunca a tener el valor. Esto que tenéis ahora delante es la base de una propuesta aprobada por el Parlamento Europeo sobre lo que es la medición del valor social y del valor ambiental, que es el gráfico de colores que tenéis a la derecha. En ese gráfico tenéis claro los 5 parámetros que son condición necesaria para que Europa acepte que esa medición está bien hecha. Viene todo en el 2014, la aprobación de un informe, el informe Jefes, que dice cómo se tiene que medir y no te dice utilice usted este método, sino que te dice aceptaré cualquier método que contenga estos 5 principios. Entonces, lo primero que dice es que tengas claridad sobre el objetivo buscado. Ya, eso era obvio, sí, es obvio, pero ojo, estamos hablando del objetivo social y ambiental, no del financiero. Que hay que sacar pasta para pagar las nóminas, está clarísimo. El objetivo del resultado financiero ya estaba. Estamos hablando de medir valor social y valor ambiental.
¿Cuál es el objetivo que buscas social y ambiental con ese proyecto? Ahí tenemos que tener claridad. Lo segundo que nos dice Europa es: tú no puedes medir sola, tienes que medir con los grupos de interés. Tienes que tener en cuenta a todos los grupos que están alrededor de tu proyecto, que afectan o se ven afectados por el mismo. Porque si tú no los tienes en cuenta, fácilmente tu medición no sea adecuada. Y eso veréis como en la metodología es una condición que se aplica en la práctica constantemente. También nos dice Europa que quiere que hablemos de la teoría del cambio, que quiere hablar de qué es lo que cambia. No se puede dedicarse uno a dar un listado de resultados operativos que no nos hablan de ningún cambio. Yo puedo decir claramente que he formado a 20 personas en la medición, y si cuando vayáis de aquí esto se va a la basura, pues mi impacto es cero. Con lo cual yo no he generado ningún cambio en absoluto con la formación. ¿Quieres decir con eso que la formación no sirve para nada? No, quiero decir que si la formación no se aplica no sirve para nada. Te conviertes en un depósito de contenidos teóricos que no aplicas en ningún sitio y no sirve para nada, no tiene impacto social, ni impacto ambiental, ni financiero tampoco, porque no hay cambio. Entonces Europa te dice que cuando vayas a medir, no me hables de cuánta gente has formado, háblame de qué has cambiado en la vida de esas personas, qué has cambiado en la vida del planeta, y si no me hablas de eso, no sigas, porque no te acepto la medición. Nos vamos al siguiente, que diréis, bueno, ya está aquí la transparencia como en todos los lados. Sí, últimamente se habla mucho de ella. Europa la pone como condición, evidentemente. Si yo voy a buscar unos objetivos, lo voy a hacer con mis grupos de interés, buscando el cambio. Cuando te lo tengo que contar de tal manera que no solo parezca lo que es, sino que sea demostrable que ese impacto es real y existe. Y entonces tengo que ver si mi metodología es transparente, y ya veréis que en la metodología la transparencia está encima de nosotras constantemente. Nos vemos obligados a ir explicando las decisiones que tomamos en la medición para que el lector de ese resultado pueda determinar si nuestra medición para esa persona tiene sentido o no lo tiene. Y si no lo tiene, estáis perdidos. Porque si esa medición os iba a servir para conseguir, por ejemplo, recursos, pues vuestros recursos acaban de volar por los aires. Y por último, Europa nos habla del seguimiento, que es una parte importantísima, porque la medición podía acabar sin el seguimiento. Que yo podría hacer lo que está haciendo o lo que hizo mayoritariamente el mundo anglosajón, que es medir para justificar. Cuando yo mido solo para justificar, mido cuando todo ha pasado, cuando todo ha ocurrido. Y miro mirando hacia atrás. Y digo, pues mirad, lo que ha ocurrido es esto. Pero ya es tarde para que yo cambie nada. Yo, si me he equivocado en el camino, lo sé al final. Pero durante el camino, como no tenía ni idea, pues no he podido utilizar la información de la medición para gestionar. Por lo tanto, el para qué ese inicial de justificar no cuadra con las exigencias que me está diciendo Europa, porque si Europa quiere que yo haga un seguimiento, quiere decir que yo tengo la medición hecha ex ante, la tengo desde el principio. O sea, planifico qué valor social y valor ambiental voy a crear, y lo planifico y me creo un sistema de seguimiento para saber si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, qué tengo que ir modificando. Puedo haber planificado mal, puedo estar ejecutando mal, pero lo que está claro es que desde el seguimiento yo conseguiré mejorar mi resultado. Y eso es lo que queremos, ¿no? Porque si no, ¿qué estamos haciendo si no queremos conseguir el mejor resultado de nuestras empresas sociales? Por lo tanto, Europa, yo creo que ahí ha dado en el clavo. Las metodologías no llegan aquí. Las metodologías se quedan todas con yo te doy la información de tu valor, pero ninguna pasa a decirte y ahora esto tienes que utilizarlo de esta manera. No eres tú quien decide cómo utilizas o dejas de utilizar. Bueno, pues Europa dice, tú no estás tan libre. Yo te voy a pedir que si quieres que te tenga en cuenta, que hayas utilizado para hacer un seguimiento de la creación de valor.
Y en ese paquete de 5 tenéis, por lo tanto, el condicionante europeo para aceptar una medición. Cuando veamos al final un poquito de aplicaciones, veréis que ese condicionante te lleva, por ejemplo, a tener cláusulas sociales construidas con el resultado de una medición, y si la medición que habéis hecho no es válida para Europa, pues no tendréis acceso a esas cláusulas y perderéis unos mercados que pueden ser sustanciosos, ¿no? En el margen izquierdo lo que tenéis son los principios de una de las metodologías, SROI, y que, bueno, pues no os comento porque es un paralelismo, salvo en el tema del seguimiento, es un paralelismo al cuadro o al gráfico que hemos estado comentando. Esto tiene una explicación fácil, y es que la gente que trabajábamos en esa subcomisión, tanto los internos como los que estábamos externos, bueno, pues bebíamos de ese ROI, y por lo tanto, bueno, pues el encaje de esa metodología es un encaje perfecto en las exigencias europeas. Y de hecho lo que os traigo como metodología es el ROI, que es el retorno social de las inversiones, que es lo que vamos a medir. Bueno, ¿por qué? Pues nos hemos cogido el ROI por varias cosas. Una, porque ya existía y no teníamos que inventar la rueda. Además, había sido ensayado y rodado en el mundo anglosajón ya un tiempecito, no mucho, un par de años, pero ya, bueno, pues íbamos a una cosa incluso contrastada en la realidad. Hay incluso en Gran Bretaña, en el 2012 se saca una ley sobre la medición del valor, también bebe del ROI. Segundo, trabaja en el análisis coste-beneficio, que es algo de lo que yo os comentaba en ese por qué. Tenemos que trabajar en el análisis coste-beneficio, y trabaja en el entorno microeconómico. Trabaja en ese espacio donde estamos las empresas, las administraciones públicas, locales y más, y las entidades sociales. Realmente todos estamos en el espacio microeconómico, y la metodología tiene que ser una metodología adecuada a la actividad microeconómica. Además, bueno, el ROI es de una metodología empeñada en monetizar, en llevar todo esto al final a un tablero que va en monedas, donde podemos sumarnos al valor financiero para construir un todo, una ecuación económica integral, completa, que no deje valores fuera y menos valores de los que las personas necesitamos continuamente. Estos son los pasos que vamos a dar en el proceso de medición. Son 10 pasos, son, bueno, vamos a decir, no son sencillos, y vamos a ir pasando uno a uno. Y ahora sí, aunque esta primera parte he sido yo el que ha hablado constantemente, por ubicar, por enmarcar, por ponerle al proceso la razón, y por vincularlo a vuestra actividad principal, que es sois creadoras de valor social y valor ambiental. Ahora, bueno, pues vamos a intentar construir y centrarnos en algunas partes de la metodología, porque el tiempo no nos da para pararnos totalmente en los 10 pasos. Los vamos a ver todos, unos los voy a comentar yo, y en otros vosotros vais a participar creando ya espacio de medición, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar un ejemplo que os voy a pegar en el chat, un enlace a un documento. A ver, un segundito, que voy a coger el enlace y os lo pongo en el chat. Son 2 paginitas, va rápido. Lo bajáis y lo leéis, porque a partir de él vamos a ponernos a medir. Entonces,
ahí tenéis el enlace, así que por favor lo bajáis, lo leéis y en cuanto bueno, acabéis, pues me lo ponéis en el chat, lo vais poniendo cada persona y así cuando estéis todas, pues seguimos y nos metemos en el proceso. Es muy breve, ¿eh? ¿No veis el enlace? Ah, perdón, que lo he puesto a los panelistas. Sí, Disculpad los que puestos solo a panelistas. lo he hecho mal, un segundo. Será Attenders, ¿no? A todos los panelistas y participantes. Si quieres lo puedo copiar y pegar yo. Vale, no, ya está. Vale, ya lo has puesto tú. Ahí va. Ya lo he descargado y se ha descargado. Raúl, abro el micro de José Francisco Beltrán, que quería una pregunta. Espera un momentito. Muy bien. A ver si lo veo. Ah. Adelante, caballero. ¿Abre el micro? Por favor. Vale, voy. Ahora, Ahora, adelante. perdona, solo quería hacerle una pregunta a Raúl rápida acerca de dos traspas más atrás, donde has mostrado tus 5 triángulos. Si puedes volver hacia atrás, esta. Vale, a ver, rápidamente. En el momento que los grupos de interés que definimos son para quién he diseñado estos objetivos o quién va a ser la gente a la que yo pienso beneficiar socialmente o con quién voy a ir de la mano para lograr, bueno, financiación, de todo. Producto, una de las preguntas es esta. Otra, los objetivos, o si quieres contéstame ya. Bueno, los grupos de interés los vamos a ver ahora en la metodología, ¿eh? De todas maneras, te adelanto, en principio, cualquier grupo que esté siendo afectado o afecte al proyecto. Grupo externo, evidentemente no el generador del propio proyecto. Cualquier grupo externo que se afecta o se ve afectado. Pero luego los vemos con más detalle en la metodología, ¿eh? Vale, pues si vas a entrar más en detalle, ya no te sigo haciendo más preguntas porque era sobre la teoría del cambio, bueno, todo esto. Pero si quieres, me espero al final, sin Pues problema. sí, por favor. Vale, perdóname. Lo siento. Nada, tranquilo, hombre. Al revés. Gracias.
Vamos acabando. No estamos hablando, estamos esperando a que acabéis de leer para poder empezar. Bueno, supongo que habéis acabado. Vamos a hacerlo un poco al revés. Si alguien no ha acabado, que chille. Bueno, yo no veo gritos, nadie chilla. Pues En principio yo creo que puedes bueno, continuar poco a poco. que podemos continuar. Sí. Bueno, lo que tenéis ahí es un caso para ir construyendo sobre él, de forma que bueno, porque estemos todos pensando en una misma idea, porque bueno, de tener pues, un curso de 16 o de 30 horas, pues lo podríamos hacer sobre los casos concretos de cada uno, pero evidentemente en este tiempo no nos es posible. Entonces, tenéis ahí un caso, no es un caso que describe todo lo posible, ni mucho menos, sino que os ubica en una propuesta y unos primeros números de un proyecto que lo que busca es, bueno, pues recuperar economía para los pequeños comercios y para las familias que bueno, pues tienen una peor situación en cuanto a subsistencia, rentas o vulnerabilidad. Nos metemos, por lo tanto, en la metodología y recurriremos a ese ejemplo bueno, pues en algunos momentos en los que vais a construir vosotras sobre lo que nos va a ir pidiendo la metodología. Ahí tenéis los 10 pasos a los que vamos ya directamente. Uno es determinar el alcance del error, luego iremos buscando esos grupos de interés para conocidos los objetivos, que nos decía Europa, ojo, con conocer bien los objetivos. Bueno, pues conocidos los objetivos, elaboraremos el mapa de cambio. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber qué es lo que cambia. Y desde ahí nos iremos a montar indicadores, indicadores que nos hablen del cambio, evidentemente. Ojo. Luego esos indicadores, algunos tendremos la suerte que nos vienen en monedas, y no tenemos que hacer nada más con ellos, y otros pues no estarán en moneda y habrá que pasarlos a euros, a dólares o a la moneda que toque, ¿no? Por lo tanto, vamos a monetizar, vamos a valorizar los resultados de un indicador llevándolo a moneda de mercado. Lo siguiente será, bueno, pues ya lo tenemos en moneda, ya sabemos todo el valor social que hemos creado, pero, ojo, ese valor que se ha creado no es todavía el impacto, porque no todo lo hemos hecho nosotras, sino que, bueno, pues el valor social se construye con la interacción de los grupos de interés. Por lo tanto, la metodología nos lleva a depurar el resultado. Ya depurado, tendremos, por lo tanto, cuál es el valor social, el beneficio que hemos generado y... es que te he visto mover la boca, pero no te oigo. No sé si me dices algo, Fernando. Ah, no, vale. De ahí nos pasamos a valorar los insumos. ¿Por qué? Porque tenemos que relacionar el beneficio y el coste que generamos con los recursos que hemos introducido. O sea, lo que estamos
consiguiendo ahí es acercarnos a conocer la eficiencia. Y luego, pues ya por último, nos iremos, después de actualizar los valores a valores presentes, porque a lo mejor trabajamos con varios años, nos iremos a calcular el ratio y del ratio a reportar. O sea, a utilizar la medición para aquello en lo que nos hayamos empeñado. Y entonces, bueno, pues vamos a ir ahora paso a paso y, como os decía, algunos pasos los voy a hacer yo solo y otros pasos los vamos a hacer de forma conjunta. El primero es el alcance y ya os adelanto que pues la mayoría de la gente se lo toma un poco como la María, como esto, bueno, esto no tiene importancia y al revés, es decir, aquí vamos a acotar, hacer el marco dentro del cual queremos hacer la medición. Tenemos un marco que nos dirá dentro de ese marco cómo nos tenemos que mover. Por lo tanto, a ver, el enlace lo tenéis, está en el chat, pero ahí lo tienes. Bueno, vuelvo al alcance. Ese alcance lo vamos a determinar en este momento y va a modificar toda nuestra acción de aquí en adelante porque tenemos que cumplir con ese alcance. Lo primero es hablar del propósito. ¿Para qué medimos? Antes hemos pasado por el para. Bueno, pues ahora yo quiero el para qué vas a medir en tu proyecto. Entonces, si me dijeras, no, yo quiero justificar, porque me dieron una subvención en el IAF, lo que quiero justificarle al IAF lo que he hecho con ese dinero. Bueno, pues tu propósito sería que es el que ha utilizado ordinariamente el mundo anglosajón, que es, bueno, pues mido para justificar. Y además quiero justificar al IAF en concreto. Claro, si tú me acotas el propósito en una cosa así, pues significa que luego me voy a complicar más o menos la vida en función de ese para qué. ¿Cuál es el público destinatario? Y vais a ver cómo conforme tomo decisiones en un ámbito, pues esas decisiones me obligan o me modifican el siguiente. Si el propósito es que voy a justificar, pues evidentemente el público destinatario es a quién le justifico. Ese es mi público destinatario de la medición. Yo mido, percataros que esto sí que es un error que se comete casi siempre, que el alcance del análisis es siempre hablamos de la medición. ¿Por qué? ¿Para qué mido? ¿Quién es el que recibe la medición? No el proyecto. No estoy diciendo cuál es el propósito de tu proyecto, sino cuál es el propósito de tu medición. No te digo cuál es el público destinatario de tu proyecto, sino el público destinatario de tu medición. Con el contexto se lía un poco más, porque el contexto en parte me viene del proyecto. El proyecto tiene unos objetivos que enmarcan mi acción y, por lo tanto, cuando voy a medir, la medición también se quedará dentro de ese marco general del proyecto. Que es el único en el que aparece la palabra proyecto cuando lo defines, es el que la lía, porque entonces todos empiezan a meter el proyecto por todos los lados. No, solo en el contexto. Y en verdad lo único que quiero saber es que estoy eligiendo un marco de análisis que no deje fuera los objetivos del proyecto. Es lo único que voy buscando. Incluso podría ir a un contexto mucho más operativo y decir, bueno, también me interesa conocer el contexto de información, o sea, hasta qué punto vuestra entidad tiene un contexto que le permite hacer una medición con facilidad. Si yo os quito todas las facturas de vuestra empresa y os digo que hagáis la contabilidad, me vais a perseguir con un palo porque sin las facturas no vais a poder contabilizar. Os va a tocar llamar a todos los proveedores, pedir copia de la factura, etcétera, 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 porque no tenéis información. Bueno, pues si tú te pones a medir y no tienes información, pues te puede salir la torta a un pan. Eso, bueno, os lo puedo contar con $1 millón en un proyecto
de medición de la reserva de la biosfera en Sierra Gorda, donde eso es lo que costó conseguir la información que no tenían cuando se pudieron a medir. Entonces, el contexto de la información no es una tontería, ni mucho menos. No es lo mismo tener la información acopiada porque yo ya sabía antes qué es lo que iba a necesitar, o porque tengo un sistema de archivo de datos de mi quehacer muy cuidado, muy extenso, o porque hay dos universidades que se han dedicado a hacer estudios y bueno, pues tengo material hecho por terceros que me permite tener mucha información de lo que voy a medir. No lo sé, ese es el contexto. Disponibilidad de recursos, estamos hablando de recursos sobre todo para poder hacer la medición. Es decir, tenemos personal cualificado, tenemos dinero presupuestado, ¿qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos para hacer la medición, no el proyecto? El equipo de análisis, ¿quién mide? ¿Mides tú, que sabes, y que eres el técnico de no sé qué de tu proyecto, o eres la directora de la empresa? ¿Contratáis a un tercero que lo hace? ¿Quién va a medir? ¿Qué actividades incluimos? Pero aquí en las actividades dices, hombre, ¿puedo coger trozos? Hombre, puedes coger lo que te dé la gana. La metodología es capaz de medir el conjunto del proyecto o las partes del mismo. Ahora, os lo engancho con el tema del contexto. Es decir, tú tienes la información de tu proyecto troceada de tal manera que podamos medir solo un trozo. O sea, tú eres capaz de adjudicar todo lo que has hecho y todos los recursos que has metido por proyectos. Eso en contabilidad tienes un análisis de costes, tienes separada la producción y su información para poder hacerlo. Es que si no lo tienes y decides medir un trozo, te vas a encontrar con un serio problema de ejecución de la medición. Y es que de la información general a las partes a lo mejor no llegas nunca, porque no acopiaste esa información, o porque no la conoces, o porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, ojo cuando nos ponemos a dividir, porque yo tengo que tener muy claro que voy a tener luego forma de medir ese trozo solo. Y por último nos vamos al rango de tiempo. Voy a medir 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé. Podríamos decir que si estamos ante un proyecto que inicia, que es vuestro caso, pues lo lógico sería medir hasta que estoy en el umbral, en este caso, de rendimiento social y ambiental. O sea, si a mí me va a costar 3 años llegar al momento en el que mi proyecto genera el mayor impacto, pues empecemos por hacer la medición de los 3 años, porque como midas solo el primero, a lo mejor lo que te ocurre es que bueno, pues estás dando unos resultados patéticos. Y o eso se entiende porque es el primer año de implementación del proyecto y tiene todo el sentido, igual que las empresas dan pérdidas cuando arrancan. Bueno, o si no tengo esa información, mi evaluación va a ser que yo no pongo un duro en tu proyecto, que es una ruina, no tiene impacto. La otra decisión que tenemos ahí del rango de tiempo es si es una medición ex ante o ex post. O sea, vamos a medir hacia adelante o hacia detrás. El ideal ex ante y ex post, o sea, al principio mides para diseñar, para planificar, para plantearte un desarrollo de creación de valor social y valor ambiental, y luego, gracias a ese seguimiento que nos decía Europa, pues conseguirás o podrás corregir por el camino para maximizar el resultado social y ambiental. Y luego mides al final para validar y verificar que lo que ibas a conseguir lo has conseguido o incluso has conseguido más. Por lo tanto, ese es el ideal. Oye, no, que es que mi propósito era solo justificar al IAF y no quiero asistir. Bueno, pues haces un ex post, o sea, lo haces al final, miras hacia atrás 1 año, que es lo que te han financiado, te salen las cuentas y se las das al IAF y es correcto, totalmente correcto con la metodología, un poco triste con el potencial que tiene la cosa,
pero bueno, pues, evidentemente correcto es. Aquí tenéis, a ver que me pase que salga el chat. Aquí tenéis, pues nada, lo que podría ser, una vez cumplimentados todos, pues esto es inventado, evidentemente, pero yo podría plantearme que quiero la gestión del valor social, o sea, yo quiero gestionarlo, quiero conseguir la mayor eficiencia y los mejores resultados posibles por mi actividad en términos sociales y ambientales. Eso nos... A ver, un segundito que le quita esto la voz. Vale. Ese sería un propósito que sería quizás el idóneo para aprovechar la potencia de la herramienta. ¿A quién va dirigido? Pues lo dirijo en este caso a prestamistas y donantes, especialmente porque quiero conseguir fondos para la inversión inicial. Por ejemplo, el contexto, pues parto de un programa de actividades más amplio con actividades complementarias y aquí no he puesto los objetivos concretos, aquí deberían de ir que tiene este objetivo y ese es el marco y tengo una disponibilidad de información X, ¿no? Recursos, bueno, pues aquí está puesto como que la entidad tiene recursos propios y no necesita recurso económico, recurso externo. De hecho, cuando te preguntan quién realiza la medición, dice, pues mi personal que está cualificado para ello. Actividades, el conjunto del proyecto, no me meto en zarandajas, no quiero complicarme la vida y cojo el proyecto como paquete. Y el periodo de análisis, bueno, pues en este que nos hemos inventado, 2 años ex ante, entiendo que porque consideramos que a los 2 años estamos ya produciendo todo el valor que queremos. Hecho eso, nos vamos a los grupos de interés. En la medición, lo vimos ahí con Europa, tiene que trabajar con los grupos de interés. ¿Por qué? Porque ellos son los que se ven afectados, son los que afectan al proyecto y por lo tanto el proyecto se genera y se construye en una relación con ellos continua. Por lo tanto, queremos medir teniéndolos en cuenta. Para ello vamos a identificar todos los grupos de interés que se relacionan con el proyecto, todos. A lo mejor hay gente aquí que ha trabajado con los grupos de interés en la responsabilidad social. Y entonces te dice, bueno, pues trabajadores, accionistas, proveedores, clientes. Ojo, cuando estamos en la medición de valor social, son externos grupos de interés, externos al proyecto. Los trabajadores de un proyecto no son grupos de interés como trabajadores, pueden serlo como personas físicas fuera del proyecto. El proyecto les afecta o se ven afectados por el mismo desde fuera, como personas físicas ajenas a la parte de producción. Como personas trabajadoras no son nunca un grupo de interés, como tampoco lo son el accionista si la empresa es quien genera todo el proyecto y el accionista es parte de la empresa. Por lo tanto, estamos hablando de grupos de interés que afectan o se ven afectados por el proyecto y son externos al proyecto. Lo normal es que se haga un listado de todos esos grupos de interés y empecemos a hablar ya de la transparencia. Lo que vamos a hacer es ese listado llevarlo a la memoria. Vamos a construir una memoria durante todo el proceso de medición y esa memoria va a ir recibiendo la información de qué es lo que vamos haciendo. Pues mire, todos los grupos de interés son estos. Pero ahora resulta que yo no voy a coger todos los grupos de interés para medir. ¿Y por qué puede pasar eso? Por 2 cosas. Una, porque hay grupos de interés que no son significativos, que su afección sobre el impacto es tan nimio, tan pequeño, que no ha lugar. Y entonces, cada grupo de interés que pongáis va a ser faena. Es decir, lleva detrás necesidad de recursos aplicados para la medición. Por lo tanto, ojo y cojamos aquellos grupos de interés que son bueno, pues más significativos. A lo mejor tengo 20 grupos de interés, pero 3 de ellos explican el 90%. Pues trabajo con 3.
¿Por qué? Pues porque, vale, me voy a perder un 10%, pero es que a lo mejor ese 10% me cuesta una fortuna. Porque además suele ser que algunos de estos grupos de interés menores son muy genéricos, son de una afección indirecta. Quiere decir, recabar la información necesaria para poder saber qué es lo que ha hecho ese grupo de interés puede ser harto complejo. La otra razón de fondo es otro axioma, otro criterio que se va a repetir todo el rato, que es la racionalidad económica. Yo no me puedo gastar nunca más recursos de lo que voy a obtener por tener hecha la medición. Si me voy a gastar, como se pasó en Sierra Gorda, $1 millón en conseguir hacer la medición, significa que gracias a los resultados de la medición y la gestión que hago con ello, yo tengo que conseguir como mínimo pues 5, 6 millones, 10 millones de dólares, porque si no, ¿cómo me he permitido el lujo de gastarme $1 millón recabando la información? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, son criterios de selección de los grupos de interés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es traernos los grupos de interés más significativos. ¿Y cómo los selecciono? Bueno, pues a lo mejor tu entidad o tu empresa ya tiene claro cuáles son porque está trabajando con ellos continuamente y los tiene muy pulsados y muy conocidos. A lo mejor no ese es el caso, a lo mejor ni siquiera has empezado, que seguro que es la mayoría aquí. Entonces, esto que tenéis delante no es metodología de medición, es un apoyo y que nos puede servir para seleccionar los grupos de interés. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues ponemos una columna con los grupos de interés, con su denominación, una descripción de este grupo de interés, son este colectivo, una columna que nos habla del objetivo concreto que tiene el propio grupo de interés. Pues las personas desempleadas de larga duración, pues su objetivo es conseguir un puesto de trabajo, el suyo. ¿Y cuál es el objetivo que tienen en el proyecto? O sea, ¿por qué esa persona se ve afectada? ¿Cuál es el espacio de relación de esa persona, bueno, de ese grupo de interés con el proyecto? Bueno, pues si estuviéramos en ese mundo de los desempleados o colectivos de exclusión, diríamos que el proyecto les facilita conseguir su objetivo, que es conseguir un puesto de trabajo. Bueno, pues conforme objetivo y objetivo en el proyecto, en las últimas 2 columnas, digan más lo mismo, significa que hay mayor coincidencia en ambos, se supone que va a ser más significativo el resultado. La combinación entre eso y que la exigencia de información y el acceso a la misma que tengamos con un grupo de interés no entre en la irracionalidad económica, sino lo contrario, sea económicamente rentable hacer ese estudio de ese grupo de interés, pues tendremos las 2 piezas. Coincide el objetivo y además económicamente tiene sentido hacer ese trabajo con ese grupo de interés, pues adelante con él. Hay una tercera pieza que también es fácil de intuir, cuanto menos, y es el volumen que puede montar. O sea, ese ser significativo, algunos ya nos lo sabemos. Yo antes decía, hombre, si hemos ahorrado el paro a la administración, ahí hay muchos ceros. Y por lo tanto, desde luego, la administración pública, en tanto en cuanto está pagando subsidios, es un grupo de interés que levanta muchos ceros y por lo tanto será bastante significativo en ese ejemplo concreto. Dicho esto, vamos a ir a seleccionar los grupos de interés que mejor explican o que explican la mayor cantidad del valor social que se ha generado. Y bueno, pues aquí estamos ya dentro del ejemplo. De todas maneras veréis que los ejemplos que ponemos aquí no son todos del proyecto que os he pasado, pero en este caso sí, que tenemos unos pequeños comercios que están vinculados a esa moneda que os dice el caso. Entonces, evidentemente, uno de los grupos de interés son los comercios locales de estructura nanoempresarial enfocados al consumidor final. En este juego de a ver hasta qué punto coinciden, bueno, pues aquí teníamos que el objetivo del pequeño comercio es el suministro de bienes y servicios al consumidor final con un margen comercial. Y el objetivo que tiene el proyecto es incrementar ventas para que dentro de ese margen
Si pierde margen, entonces ya necesitaríamos más definición en el objetivo del proyecto, pero sobre ese margen comercial, más venta es más beneficio. Por lo tanto, tenemos una alineación bastante significativa entre el objeto del grupo de interés y el objeto que tiene el grupo de interés en el proyecto. Podríamos entender que sí que es un grupo de interés de los que queremos explicar. Ojo con los grupos de interés negativos, que si yo tengo un grupo de interés, como son las grandes superficies, a las que yo voy a generar un coste porque voy a reducirles la facturación y a lo mejor produzco hasta desempleo, bueno, yo debería de contar con los grupos de interés negativos. Solamente hay una forma de no contar con ellos sin que desautoricen vuestra medición, que es llevarlos al final en la depuración de lo que luego os explicaré y restar como parte del valor social que realmente no se ha generado porque hemos generado otros valores negativos que tenemos que restar. Entonces, os los resto aquí y cuando los resto aquí identifico el grupo de interés negativo, os los resto al final. Matemáticamente nos va a dar lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia la vais a tener en la narrativa de esa memoria. Si yo lo pongo como grupo de interés, voy a estar contando todo el rato ese grupo de interés, cómo lo explico, con qué indicadores, con qué proxies financieros, cómo lo depuro. Si lo llevo al final, yo no estoy narrando, no estoy haciendo un relato de esas grandes empresas que pueden ser castigadas por la acción de mi proyecto. Pero la medición es correcta porque no elimino el carácter negativo, sino que al final del proceso lo resto. Por lo tanto, percataros que vamos a estar tomando también decisiones que tienen que ver con el relato que cuento en la memoria. Eso es parte de esa transparencia. Alguien que oculta los grupos negativos y que incluso al final ni siquiera los pone en la depuración es una memoria y un ratio que fácilmente tiremos a la basura. Así pues, seleccionaremos los grupos de interés y vamos a construir ahora desde cada uno de ellos todo lo demás. Entonces, vamos a suponer que cogemos pues, a la administración pública en tanto en cuanto es receptora de impuestos de sociedades, de impuestos de la renta, del IVA, porque si yo incremento la actividad comercial, incremento los beneficios de los comerciantes, etcétera, bueno, pues tenemos eso. Habréis visto en el documento que esto todo se gestiona con una moneda que no es un descuento en los comercios, o sea, el del comercio no está pagando un gasto de promoción por unos puntos, sino que él también puede gastar la moneda, con lo cual, si la moneda tiene circuito, no es un gasto para el comercio y se convierte en una moneda que se pone en paralelo al euro. Eso quiere decir que las familias que reciben la moneda por haberse formado, por haber sido voluntarias o por haber creado un emprendimiento social y lo reciben como capital semilla, están incrementando su renta. Eso también va a Hacienda. Por lo tanto, tendríamos un grupo de interés que es la administración pública, que seguro que tiene muchas cosas que decir de lo que va a recibir ahorro de costes, de lo que no va a pagar vuelve a ser ahorro de costes, subsidios que ya no pagan porque la gente tiene mayores rentas, etcétera, etcétera. Tenemos ahí los comercios, pues parece que también tiene sentido que sea uno de los grupos de interés que metamos en la medición. Como tiene sentido que estén las personas que se forman, las personas que son voluntarias y aquellas que emprenden, porque son receptoras de renta en la moneda social. Y podríamos hablar de las entidades que de repente tienen más voluntarios y que evidentemente tienen más recursos para trabajar, y todo esto viene gracias a que esos voluntarios ahora tienen una remuneración en moneda social. Luego tenemos otros grupos de interés, las entidades de voluntariado, las entidades que forman, y podemos seguir haciendo el listado. Acotaremos en función de esa racionalidad económica y de que sean grupos significativos, ¿vale? Entonces, vamos a, en este caso en el ejemplo hemos cogido los comercios,
podríamos haber cogido otros, si os percatáis. Cuando yo cojo Hacienda y digo el IVA, es monetario, ya es de los que podrían haberse dicho, no, esto ya es objetivo y todo, pues no, pero sí que está cuantificado y monetizado desde el principio. Por lo tanto, bueno, pues es un indicador que me trae pocos problemas. Si yo me planteo que gracias a los ingresos determinadas familias vulnerables pasan a tener una situación de salud mejorada y que esa salud tiene, entre otras cosas, vinculación con la autoestima familiar, etcétera, 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 me estoy metiendo en los intangibles, evidentemente. Entonces tendré grupos de interés que tendrán intangibles y grupos de interés, pues como la administración, que suele tener menos intangibles, aunque también podemos hablar de la reputación de la administración pública, ¿no? Y eso, pues la administración lo suele convertir en votos en un momento dado. Vamos a dejarlo ahí. Habríamos seleccionado los grupos de interés, no vamos a ponernos a seleccionarlo con vosotros y nos vamos al siguiente paso. Ya tenemos ciertos grupos de interés y esos grupos de interés, que son los que van a aparecer en la metodología medidos, son aquellos que vamos a analizar su mapa de cambio. Y para ello utilizaremos el juego del marco lógico. Es algo, la teoría del cambio es muy utilizada en algunos espacios, como la cooperación internacional. No es excesivamente compleja. Lo que estamos diciendo es que, como nos decía Europa, yo tengo unos objetivos muy claros. Esos objetivos significa que tienen que haber unos resultados de cambio. Muchas veces pueden ser hasta coincidentes el objetivo y el resultado de cambio. Otras veces no, porque el objetivo puede tener detrás varios resultados de cambio. Entonces tenemos un resultado de cambio que para llegar a él tuvimos que tener unos resultados operativos. Evidentemente, formar a la gente para que se mida, para ganar en eficiencia y generar, por lo tanto, mayor impacto y mayor cambio en la vida de las personas, significa que el operativo es la formación. Yo he formado a 5.000, vale, bien, genial. Pero, ¿y qué he conseguido con eso, esa formación? Pues he conseguido tal, y con eso que has conseguido tal. Entonces vamos haciendo la secuencia de lo que vamos consiguiendo hasta que llegamos al resultado de cambio. Eso tampoco es metodología de medición, pero es más fácil si le vamos preguntando ¿y qué? No he formado a la gente, sí, ¿y qué? Bueno, pues que han aprendido sí, ¿y qué? Hasta que me salga en el último ¿y qué? Pues qué es lo que he conseguido cambiar en la vida de la persona o del planeta gracias a eso. Y para conseguir esos resultados operativos tuve que hacer unas actividades. Y esas actividades han consumido unos recursos, insumos, inputs. Entonces, como veis, el diseño de ese marco lógico va desde los resultados de cambio hacia los insumos. Será la ejecución del proyecto la que vaya al revés. Introduciremos un insumo para generar una actividad para obtener un resultado operativo y un resultado de cambio. Entonces, vámonos a ver un ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo de los pequeños comercios de nuestro proyecto. Entonces, el grupo de interés, los pequeños comercios, el insumo, ojo, hay insumos que los introduce ese pequeño comercio, pero podría no haber ninguno, que yo pongo una subvención que lo paga todo y que lo ha puesto el IAF, y entonces el resto del grupo de interés no tiene insumo, no pasa nada, porque el insumo no lo vamos a necesitar hasta el final, que es para hacer el ratio del total. Por lo tanto, si no tengo insumo que sea directo, no pasa nada, no hay insumo. Tendría el grupo de interés, sé que introduzco un insumo, por supuesto, a ese grupo de interés, para realizar una actividad que es la creación de una moneda de fidelización, y el resultado es que 200 comercios aceptan la moneda de fidelización. Incluso yo podría decir, sí, ¿y qué? Bueno, pues que al aceptarla tienen una parte del negocio, o sea, incrementan ventas en moneda. Y aún yo diría, ¿y qué? Porque tú puedes incrementar ventas y hacerlo por debajo de coste. Y cada cosa que vendes pierdes dinero. No, incremento ventas manteniendo la estructura de margen comercial y por lo tanto aumento
el beneficio en un 20%. Mi resultado de cambio es ese. Veréis que según nos vayamos moviendo, habrán resultados de cambio que se parezcan mucho a los indicadores. ¿Por qué? Pues porque encontramos un solo indicador que explica todo el resultado de cambio. Pero puede haber resultados de cambio que necesiten 3 o 4 indicadores, con lo cual ya no habrá esos paralelismos tan claros. Y ahora sí, ahora os voy a pedir que, bueno, de una forma muy rápida y breve, pero que nos vamos a coger otro grupo de interés, distinto al de los pequeños comercios. Entonces, cojámonos ahora el de las familias. Las familias vulnerables que tienen dentro de su familia a personas que o se han formado dentro del proyecto o gracias al proyecto o están haciendo voluntariado desde que el proyecto se posicionó en la remuneración del mismo, o incluso podríamos decir llegan a plantearse la apertura de una empresa social. Entonces cojámonos a la familia como aglutinador de las rentas de todos sus miembros, ¿vale? Lo digo porque, ojo, que podríamos estar hablando, en vez de decir la familia, podría haber puesto el grupo de interés de los voluntarios. ¿Sería correcto? Sí. Pero lo que no podría poner es el incremento de renta de los voluntarios y a la vez el incremento de renta de las familias, porque se duplicaría. Y no puedo duplicar un rendimiento. Entonces ahora lo que os pido es que hagáis la secuencia de una teoría del cambio sobre ese grupo de interés. Tenemos a las familias. Entonces, veamos cuál es el resultado de cambio sobre las familias, cuál es el resultado operativo o los resultados operativos, cuáles son las actividades que desarrolla el proyecto. Ojo, no las que desarrolla un tercero, que no tendría nada que ver con que el proyecto ha conseguido. ¿Qué actividades que desarrolla el proyecto han conseguido esos resultados operativos y qué insumos, si los podemos separar, y si no, pues diremos que es parte del insumo general que me ha llegado de la subvención del IAF. ¿De acuerdo? En verdad, hay gente a la que le resulta más fácil hacerlo al revés, pensar en el proceso de ejecución. Tengo el insumo, lo aplico a unas acciones que me dan unos resultados operativos y unos de cambio. Bueno, al final, sí te sirve para pensar de acuerdo, pero lo que no tiene sentido es que construyamos desde el recurso y no desde el objetivo, porque con un recurso yo puedo hacer 100.000 millones de cosas y cada una de ellas lleva un objetivo distinto, por lo tanto, empezar por el recurso no tiene sentido. Tiene sentido solo en tanto en cuanto vosotros ya sabéis que vais buscando un rendimiento final, un resultado final de cambio y os resulta más fácil imaginarlo así en el proceso de ejecución. Entonces, os voy a dejar aquí pues 3, 4, 5 minutos como mucho y os pediré que pongáis en el chat la secuencia, ¿no? de resultado de cambio, resultado operativo, actividad, insumo. ¿De acuerdo? Pues es vuestro momento. Si tenéis cualquier duda, pregunta, consulta también, aprovechar para utilizar el chat o levantar la mano.
Como veis, el tiempo vuela. Ya nos hemos comido 5 minutos y deberíais de estar empezando a volcar en el chat esa secuencia sobre ese grupo. Ya, lo sé, Pilar, lo sé. Pero no le tengáis miedo que de lo que pongáis luego comentamos y vamos reflexionando y aprendemos en el proceso. Vale, vamos.
Bueno, voy comentando porque si no, no nos va a dar tiempo. Voy comentando sobre lo que ya han volcado algunas compañeras. Nada, Pilar, la cosa va bien. Realmente lo que estás indicando, que es la reducción de un subsidio, tendría más que ver con el grupo de interés de la administración pública, si estamos pensando en lo que son los importes del subsidio en sí mismo. Entonces, quien realmente se beneficia de que no se tenga que pagar el subsidio es la administración, que deja de tener ese gasto. La familia, dices, ¿por qué no va a tener el subsidio? Pues porque ha tenido un ingreso de renta. Luego, la familia ahí, que coincide más con lo que nos ponía luego Juan Carlos, creo que era, sí, lo que hace es recibir unas rentas. Entonces, recibe unas rentas en moneda social, pero como la moneda social se la están aceptando los comercios, pues para ella funciona como un incremento de renta, si queréis, en especies. Pero, desde luego, la ejecutan para poder subsistir sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, el beneficio de grupo de interés de administración sería perdón, la reducción del subsidio y la familia, en la medida, y aquí ligo un poco con lo que nos ponía Juan Carlos, que nos decía, nos estaba hablando más de la implicación de la familia en el proceso de aceptar la moneda y ponerla a circular y demás. Bueno, si el hecho de que la familia no paralice la moneda y no la deje en un cajón y que la ponga a circular, incluso la velocidad de circulación de esa moneda evidentemente tendrá una afección que generará unas rentas que se tendrán que sumar a las de las que reciben las personas de la familia por haberse formado, por haber sido voluntarias o por crear, en el caso de que esa familia esté en una de esas condiciones, ¿no? En cuanto al insumo, el insumo nunca puede ser la aportación del actor. Quiero decir, en este caso decimos, no, que las familias se impliquen gestionando la moneda y ya. Eso no es resultado. Por lo tanto, es como si dijéramos, no, la persona de inserción que ha conseguido su puesto de trabajo ha aportado todo su tiempo formándose y tal. No, vamos, no es que ha aportado eso, es que eso es condición sine qua non para el resultado que busca con nosotros o lo haga con quien lo haga, donde lo haga. Es parte de su acción en el proyecto. Nosotros buscamos las relaciones externas al proyecto siempre. Entonces, bueno, pues nos vamos a quedar con que aquí los insumos, pues para el caso de la familia seguramente viene de lo que ponen otros, lo que ponen los comercios, que lo veíais en el caso, que el comercio sí que pone una parte, o lo que puso el ayuntamiento, o lo que ponen terceros, ¿no? A ver, un momentito que lea más cosas que habéis subido. Bueno, Magdalena, aquí lo que pasa es que estamos en el grupo de interés de las familias, entonces la parte de la dinamización de los comercios, mejora de la vida de las personas mayores, mejora de la autoestima y demás, desde la dinamización de los comercios, habría que explicarla, claro, quizás pues un chat no es el mejor sitio, entonces no puedo plantear que esto sea ni correcto ni incorrecto, pero lo que sí que planteo es que, ojo, porque hay sobre todo efectos o cambios intangibles que no son cuestionables. Reforzar el comercio, por ejemplo, podríamos llevarlo a generar un espacio de seguridad vial desde tener comercios abiertos a tener comercios cerrados. Hombre, no estoy mintiendo, porque para que eso lo tendré que argumentar, lo tendré que demostrar
y tendré que ver cómo construyo luego, hasta qué punto yo estoy consiguiendo eso y hasta qué punto eso explica el conjunto de la seguridad ciudadana. Porque a lo mejor sí que explica, pero explica un cachito pequeño. Lo digo porque a ver, hay cosas que son ciertas, pero nos podemos meter luego en un problema de atribución, de decir, vale, sí, hay más comercios abiertos, hay más seguridad, se puede ir mejor por la calle, pero ojo, toda la seguridad no viene de ahí, ¿eh? Entonces tendremos que poder desglosar la seguridad ciudadana del barrio para poder saber qué parte viene de que los comercios estén abiertos. O sea que a donde voy es a eso que me pones debería de ser explicado para que pueda ser entendido, porque si no, al grupo interior de familias no le afectaría el resultado de cambio de dinamización de los comercios, mejora de la vida. O sea, ¿cómo relaciono que se dinamiza el comercio con la mejora de la vida, la mejora de la autoestima, etcétera? Entonces, que conste que no te estoy diciendo que no se dé, seguramente sí se da, seguramente es un intangible y seguramente tendrás que demostrar que esa relación existe, ¿vale? Bueno, en principio, el hecho de que la moneda, no me quería meter mucho en el caso estará diseñado completo, lo que pasa es que para trabajar con la medición suelo gastar solo un trocito que sea más fácil, ¿no? Pero esa moneda trabaja en paralelo al euro, o sea, está trabajando como parte del precio. La parte que ocupa del precio la decide cada uno de los nanoempresarios y en función de ello, lo que yo recibo es un precio final que tiene dos partes, una en euros y otra no. O sea, no tengo la posibilidad de comprar solo con moneda social, sino que estoy complementando y eso hace que en principio sea complicado, que vaya a salir perjudicado el comercio por temas de calidad cuando yo me estoy metiendo en su segmento tal cual lo tenía. Simplemente estoy complementando la actividad que ya tenía definida y que estaba ejecutando. No son dos operaciones comerciales diferenciadas. De todas maneras, yo no quiero entrar mucho en esto porque creo que nos interesa utilizar el tiempo más en lo que son metodologías de medición, ¿vale? Vale, aquí Eva, pues nos estás planteando que esas familias bueno, pues están recibiendo unos subsidios que dejan de recibir, lo cual tiene una repercusión en la autoestima de la familia, que facilitan posiciones proactivas, que encima se están formando. Es decir, estás metiendo ahí una batería de intangibles que son ciertos, ¿eh? Es decir, avanti con ello. Lo único es que yo no me dejaría nunca en las familias los incrementos de renta dineraria que ya vienen del propio proyecto, que los está provocando el proyecto. Esto sería la explicación de qué pasa cuando la familia tiene más renta. Pues pasan muchas cosas y algunas tienen unas afecciones importantes sobre intangibles. Pero todo esto pasa, entre otras cosas, porque tienen un incremento de renta. Entonces, bueno, creo que el primer destino de nuestra búsqueda tendría que ser ese incremento de renta y estos que tú añades los metería en función de esa racionalidad económica. ¿Tenemos un fácil acceso? ¿Tenemos posibilidades? ¿Creemos que es significativo? A por ellos. No tengo esa situación. Me va a costar muchísimo poder demostrar cómo bueno, la afección que no es directa desde el incremento de la renta. Bueno, pues a lo mejor no me debo de meter en todo esto porque si no tendré que resolverlo y eso será introducción de recursos para la medición. Bueno,
Lo vamos a dejar aquí porque si no, no acabaremos. Y nos vamos al siguiente paso, que son los indicadores. Entonces, si nos cogemos un grupo de interés como hemos cogido, esto que hemos hecho lo tenemos que hacer con todos los grupos de interés y además lo tendríamos que hacer bueno, pues de forma que fuéramos identificando todos los resultados de cambio. Ahora os propongo que nos metamos en los indicadores, los veamos y luego cojamos un solo resultado de cambio para hacer un ensayo de un indicador. Pero sí que quiero dejaros percatar cómo se va abriendo el abanico. Tenemos grupo de interés. Cada grupo de interés tiene que tener su mapa de cambio. Cada mapa de cambio tiene sus resultados de cambio. Puede tener uno solo, sí, pero puede tener varios. Cada resultado de cambio va a tener sus indicadores o su indicador, pero podría tener sus. Entonces, conforme voy poniendo el plural se me va haciendo grande. O sea, de un solo grupo de interés puedo acabar teniendo una batería, en este caso ya de indicadores, superior al número de resultados de cambio. Podría ser perfectamente. ¿Cómo tengo que construir un indicador? Pues lo tengo que construir de forma que tenga una parte de indicador básico, o sea, me va a contar qué es lo que tiene que pasar. Me voy a comprometer con una cuantía, no me vale decir voy a incrementar la renta de las familias ya. ¿En cuánto? ¿1 céntimo? Pues ya es un incremento, ¿no? Pero si tú no me dices la cantidad, es un brindis al sol, no me sirve. Por lo tanto, necesitamos un compromiso de cantidad y necesitamos un compromiso de tiempo. ¿En cuánto tiempo va a suceder eso? Porque, bueno, podemos decir incremento de la renta de la familia en un 20%, ¿de acuerdo? Y no me dices cuándo, pues me puedo tirar toda la vida. Entonces necesitamos concretar el tiempo. ¿Me he saltado la calidad? Sí, me la he saltado porque la mayoría de los indicadores no la requieren. Así como la cantidad y el tiempo es ineludible, tiene que estar. Cuando hablo de la calidad, puede tener sentido o puede no tener sentido. Es decir, si yo digo incremento de la renta, lo que estaré diciendo es que, bueno, pues que todos los incrementos de la renta se hacen porque hay ingresos en la familia y que los ingresos, en calidad que podría decir que no sean ilegales. Bueno, sí, podría ser. Pero en principio yo puedo dar por hecho que no se va a tratar de resultados de actividades ilegales. Y no necesito poner en el indicador incremento de la familia por actividades legales. Pero en otros casos podría tener sentido. Entonces, lo podéis poner o no, lo podéis poner siempre que aporte algo en el contenido de ese indicador. Si nos vamos al ejemplo, lo vais a ver con facilidad. Vamos a poner que yo estoy en un programa de educación ciudadana y que, bueno, pues uno de los indicadores por un resultado de cambio que voy buscando, que es la mejora en el reciclado de las basuras, yo me planteo que vamos a aumentar el reciclado en la ciudad de Zaragoza. Entonces, ese aumento lo podría dejar ahí y estaría en un mal indicador porque no me da ni cantidad ni tiempo. Entonces, veamos, cantidad, pues quiero incrementar en un 50% la recogida selectiva de basura. No me está diciendo he formado a 5.000 personas para que sepan reciclar, ni me está diciendo que esas 5.000 personas han ido a su casa y se lo han contado a su familia. No, me está diciendo que quiere incrementar el 50% de la recogida de basura selectiva. Entonces, en hemos introducido a modo de ejemplo para que veáis dónde podría funcionar una parte de calidad. Es decir, bueno, pues, y además lo quiero con un error no superior al 8%, o sea, la gente lo está haciendo bien. Y el tiempo, pues durante un año, el año 2015, por ejemplo, bueno, pues el año 2015. Bueno, si eso se hubiera hecho así, en ese año 2015, hubiéramos pasado, cuando va el camión con la pluma y levanta el contenedor, hubiera pasado a tener pues, 10 toneladas a tener 20 toneladas, no, perdón, a tener 25 toneladas, ojo, 15, estoy yo que no tiro una. Entonces, ese incremento del 50% del volumen que levanta la grúa es la consecución del objetivo y el indicador me lo va a traer. Y me va a decir, lo hemos conseguido que un 50%
de recogida de basura selectiva con un error del 8% se haya dado. ¿Vale? Este es un indicador correcto. Entonces, ahora nos vamos a ir y vamos a plantear, por ejemplo, el indicador correcto, y no sé si vamos a plantear uno de la administración pública. Vamos a pensar en la seguridad social, que pudiera tener como... es que creo que os lo estoy poniendo demasiado facilito. Vamos a ello, ¿no? que así gastaremos menos tiempo. La seguridad social se supone que tiene un resultado de cambio que es una mejora de sus números, de sus saldos. ¿Por qué? Porque pagará menos subsidios, como habéis puesto, y porque recibirá ingresos por la cotización de nuevos contratos. Bueno, pues ahora convertirme esos resultados de cambio, que es mejora de las cuentas de la seguridad social o mejoras de la condición financiera de la seguridad social, que sería el objetivo. Vamos a construir un indicador concreto que explica ese objetivo. Y si ese objetivo se explica por 3 indicadores, construyamos uno solo. Con cada uno que se coja, oye, pues yo voy a coger que explica esta forma que afecta a esa situación económica de la seguridad social, ¿de acuerdo? No es muy complejo. Os vais al chat de nuevo y me dais el indicador construido con su base, cantidad y tiempo. Eso, condición necesaria. Si alguien quiere añadir, le ve sentido a algo de la calidad, que lo ponga, y si no, pues no, lo pone, que no es necesario, no es condición. ¿De acuerdo? Pues adelante. En teoría os tiene que costar bastante menos que el anterior. Pero va, ahí van 5 minutillos.
Bueno, ¿vais volcando ya, por favor? ¿Alguien más? Vale. Voy a ir comentando ya los primeros y mientras pues subís algunos más. Hombre, es importante que hagáis el intento porque, bueno, pues creo que no nos desvelamos ningún secreto de que como más se aprendes haciendo y os vendrá bien. Vamos a ver, en principio, leyendo el de... A ver, teníamos... Tenemos uno primero que nos habla de la seguridad social, de las altas. En principio la construcción es correcta. Lo que estamos hablando es de que la seguridad social tiene unos incrementos de ingresos y que los tiene, bueno, está bien metida ahí la calidad. Quieres contar en principio los ingresos que vienen solo de esas altas y no de otras altas. Y bueno, pues entiendo que la concreción del tiempo y de la calidad la damos por hecha, simplemente como no está en el documento no lo hemos puesto, sino que hemos puesto las incógnitas, pero que serían en el indicador real cifras. Vale. Pedro, ahí vas a la reducción de ayudas del desempleo, una reducción en una cuantía determinada y el tiempo para esa reducción que nos planteado de 2 años en principio pues tampoco tiene mayor problema. Si nos vamos a Juan Carlos, bueno, pues ahí tenemos la disminución del importe de subsidios, aumento aquí de momento ya tenemos 2. Es decir, ¿los puedes sumar? Sí, los puedes sumar, pero en principio todo lo que hacemos en la medición va a la memoria. Y en la memoria hay que explicar por qué hacemos esto o por qué dejamos de hacer aquello. Y si lo sumas, evidentemente el indicador es menos explicativo de las partes. ¿Eso está hecho por algo? Bueno, si está hecho por algo, pues llévalo a la memoria. Y planteas esto lo sumado por esto y por esto. Si no está hecho por algo, o ese algo es no quiero dejarte ver determinados números, pues entonces bueno, empiezas a generar una situación de desconfianza. Entonces, bueno, no está mal, pero explícalo. Explica por qué quieres sumar esos dos cuando fácilmente podría ser cada uno un indicador. Y luego, cuando dices incremento positivo de 5 a 10, cuenta resultado de la población. Yo no sé cuál es la cuenta de resultado de la población. Me puedo imaginar cosas, pero si yo leo esto en la memoria, diré, la población son los comercios, son las familias, es la suma de todo, y la suma de todo tiene que ver con el importe de los subsidios, que es un concepto que no es estándar. Si está bien o está mal depende de lo que contenga y nuevamente explícamelo, porque si me lo explicas a lo mejor resulta que es correcto, pero yo voy a leer esto, no te voy a tener a ti al lado. Entonces cuando lea en la memoria
que has metido este indicador, yo lo primero que preguntaré es cuál es el resultado de la población para aplicarle un 5 o un 10% de incremento positivo. Vale, vamos a ver. Sí, Pedro preguntaba si esto se establece antes de tomar mediciones. Entiendo que por mediciones que te refieres a tener datos ciertos. Bueno, nosotros ya estamos midiendo y lo que sí que vamos a necesitar es que lo que hoy estamos permitiendo en esta actividad didáctica, que es poner una X, luego poner un 15%, un 10 o un 0,5. Y eso tendrás que sacar ese dato de donde lo tengas que sacar. O sea, si tú sabes que se va a mover este volumen monetario, que ese volumen monetario revierte en este porcentaje de incremento de las rentas de los comercios y me lo llevas al impuesto de sociedades o al de la renta de los empresarios, bueno, yo tengo ahí una secuencia lógica que al final yo tengo que poder decir esto es un 15%. Entonces, si cuando dices tomar mediciones te referías a que tengo que saber que es un 15 y no X, sí tienes que saberlo. Hay veces que la construcción del indicador es más compleja que la del proxy, la de monetizar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo que llegar a saber cómo calculo y ese cálculo hay que volcarlo en la memoria también. He llegado a construir este indicador y digo que va a ser un 15%, ¿por qué lo calculo de esta manera? Porque si no, fórmulas ocultas que dan resultados que yo no entiendo ni sé de dónde los ha sacado, lo más fácil es que para mí sea una línea de tu memoria que se borra y entonces ese valor no lo tengo en cuenta. Vamos a ver, esto es... Vale. Baja de subsidios de desempleo, cantidad 1%, calidad de contratos temporales de verano y vale, ese es correcto también. Bueno, en la calidad hemos vuelto a acotar, no estamos mirando, con lo cual entiendo que solamente los contratos temporales de verano ya tienen un descenso de un 1% durante un trimestre y en ese trimestre tiene que ocurrir eso, pues es correcto, el indicador es correcto. ¿Eso explica todo el cambio de la seguridad social? No, pero es correcto el indicador. Seguramente para explicar todo el cambio de la seguridad social necesitaré más indicadores. Luego en el conjunto de la medición, ahí tenemos uno, quiero más, necesito más. Vale. El aumento de las cotizaciones, puesto así, Eva, nos falta la redacción del indicador, ¿no? Y es aumento de las cotizaciones en un porcentaje determinado o en un valor absoluto, me da lo mismo, al final nos sale el valor absoluto desde el porcentaje, en un año, ¿vale? Eso sí, ahora ya, ahí lo cerramos. Perfecto. Pues ya tenemos indicadores y ahora nos vamos a los proxies. Como veis en los indicadores nos hemos movido, os decía, estos son sencillitos, entre otras cosas, porque son indicadores que ya vienen en euros, es decir, cuando te dan un subsidio te lo dan en euros y cuando te dan, bueno, cuando pagas el impuesto también lo pagas en euros, por lo tanto no tenemos mayores problemas. Pero ¿qué pasa con aquellos indicadores que me hablan de voy a incrementar un 20% la satisfacción de la persona por la utilidad social en el barrio? Mirar la que acabamos de soltar. Y puedo decir, sí, la incremento en un 20%. O incremento la empleabilidad de una persona por el proceso que se hace de itinerario de inserción con una persona de exclusión sociolaboral. Bueno, yo tengo un incremento del 20% de la empleabilidad. ¿Eso cuántos euros son? Pues no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que monetizar. Porque yo puedo tener el indicador totalmente construido de incremento, la reputación de la empresa en un 15% durante un año. Ya está. ¿Viene en euros? No, pero es un indicador correcto. Tendré seguramente un sistema de medición de la reputación. Y entonces ese sistema de medición de la reputación me va a permitir saber si es un 15%, pero no viene en euros. Bueno, ¿y qué pasa cuando no viene en euros?
Bueno, pues entonces, y cuando no vienen euros, nos encontramos con esto, que veis en la pantalla, que tenemos ciertas metodologías que nos permitirán llegar o aproximar el valor de ese indicador. Entonces, son proxies, quiero decir, son aproximaciones, no igualdades. No tenemos una igualdad, porque si tuviéramos igualdad no hay que hacer proxies. Entonces, lo que vamos a ver es cómo conseguimos un valor que sea el más aproximado posible al que sería real si viniera ya en euros. Entonces, una de las metodologías es el coste de oportunidad. La gente que viene del mundo de la economía maneja esto siempre, desde el primer año de carrera, y lo que te está diciendo es cuál es la mejor opción posible a un recurso, porque si yo dedico ese recurso a la mejor opción posible y esa sí que viene monetizada, pues sé que fácilmente mi valor sea superior a ese, pero no mucho. Y digo no mucho porque hemos elegido la mejor, y repito, mejor. No hemos elegido cualquier posibilidad. ¿Cuál es una posibilidad de uso de ese recurso? No. ¿Cuál es el mejor que viene ya monetizado? Entonces, yo puedo tener una montaña de estiércol, plantearme que ese estiércol lo quiero meter en producción eléctrica como biomasa y tener problemas para monetizar el hecho de que el estiércol me genera como fuente de energía. Entonces, quizás un coste de oportunidad sería utilizar ese estiércol como abono natural en la agricultura ecológica y que si ese era el único elemento que me faltaba en una tierra para pasar a ser ecológico, bueno, pues lo que yo consigo al meter ese abono me incrementa los precios de los productos en la medida que tienen un sello ecológico y eso me permite tener una mayor renta. Puedo llegar a decir que el coste de oportunidad de la biomasa es ese y por lo tanto si el precio de los productos agrícolas ha subido un 10% y el volumen ha sido tal, pues ya tengo hasta una cantidad absoluta o porcentual, la que quiera. Luego me voy a mi indicador y digo, pues el estiércol metido en la generación de energía tiene este valor medioambiental, que es el que he conseguido del coste de oportunidad. El coste de reposición lo que me dice es cuánto me cuesta volver al origen. Entonces, si yo estoy trabajando y lo que tengo, yo estoy aquí a pie de calle y tengo unos decibelios determinados porque hay una circulación determinada, escasa en esta calle. Si ahora de repente el ayuntamiento decide que por aquí tienen que pasar todos los autobuses, aquí se monta un follón y yo tengo un perjuicio. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el valor de mi situación cómoda, con unos decibelios bajos que me permite trabajar tranquilamente? Pues viendo cuánto me cuesta volver a recuperar los decibelios que tenía en el interior. Y a lo mejor si tengo toda la pared un escaparate de cristal, pues tengo que ver si tengo que meter un doble cristal o un doble marco ya para meter una cámara intermedia, no sé. Tendré que hacer todo lo que tenga que hacer para conseguir que los decibelios vuelvan a bajar dentro de mi establecimiento. Y eso tendrá un coste. Ese es el coste de reposición. Que lo podemos utilizar al revés. ¿Cuánto pagaría usted? ¿O cuál es el valor que tú le das a tener una situación de decibelios por debajo de tal? Pues lo mismo que pagarías por reponer esa situación cuando se te ha estropeado por un cambio de las condiciones externas. Si nos vamos a los precios hedónicos, lo que estamos haciendo es coger aquello que queremos medir, aquello que queremos llevar a euros, que es una condición determinada. Por ejemplo, imaginaros que estamos hablando de, bueno, pues de la salud social o la seguridad de un barrio. Entonces, ¿yo cómo puedo saber
cuánto vale la seguridad de un barrio. Bueno, pues puedo coger una vivienda que sea idéntica a otra vivienda, en la misma altura, la misma orientación, los mismos metros cuadrados, las mismas calidades, o sea, todo idéntico. Hemos hecho una réplica de esa vivienda. Y en el barrio 2 me cuesta un 20% más. Con el precio hedónico lo que me dice es que si solamente varía la condición barrio, yo estoy valorando en un 20% la falta de conflicto en el barrio, porque estoy dispuesto a pagar por ese piso un 20% más. Bueno, pues esa es la metodología de precios hedónicos. Hay otra metodología que es la metodología del coste de desplazamiento, muy utilizada en el ámbito medioambiental, que lo que viene a explicarme es, bueno, pues, oye, que mantengamos este parque natural, ¿esto qué valor tiene? Y entonces lo que te lleva es a plantear, si tú pusieras a la entrada una taquilla, ¿cuánto debería de cobrar la taquilla? ¿O cuánto estaría dispuesto a pagar la gente por ir a ver ese parque natural? Y entonces lo que dices, bueno, pues si no lo sé porque no tengo la taquilla, lo que puedo ver es desde dónde se está trasladando gente para ver ese parque. Bueno, pues si hay personas que vienen de 500 kilómetros allá para ver el parque, significa que hacen 500 kilómetros de ida y 500 de vuelta, con los costes que suponen esos 500 kilómetros más el tiempo dedicado a ese desplazamiento, y eso sí que lo podemos medir. Y es como si hubiéramos puesto ya la taquilla y diríamos, bueno, pues la gente está dispuesta a pagar 1.000 euros por ver el parque. Entonces, si tengo un volumen de visitas tal, a 1.000 euros la entrada, bueno, pues el valor del mantenimiento del parque, permitiendo el número de accesos que permite una correcta conservación, me lleva a este monto. Pues he construido todo eso desde el coste de desplazamiento. Y por último, tenemos el valor contingente, que es bueno, otra metodología, y esta metodología lo que hace es crear simulaciones de mercado. O sea, preguntar ya directamente cuánto estaría usted dispuesto a pagar por. Pero yo te lo puedo preguntar directamente, o lo que puedo generar es un mercado virtual donde tú te llegues a comprar y por la interacción de muchos actores, bueno, lleguéis a centrar la oferta en la demanda y tengamos un precio. Entonces, esa sería la metodología del valor contingente. Por lo tanto, ahora cogeríamos cualquier indicador que nos hubiera venido, que no esté en euros, y lo monetizaríamos por alguna de estas metodologías. Entonces, de esa manera podremos trasladar a euros aquello que no lo estaba. Entonces, bueno, pues pensad que esto os va a pasar especialmente con los intangibles. Pensad en esos 3 cuadros de costes, precio y valor. Si no nos metemos con los intangibles, no llegaréis al valor. Y luego veamos cómo podemos hacer todo esto. Entonces, desde luego, vamos a intentar ser lo más pulcros posible, a intentar conseguir que el proceso de aproximación sea lo más exacto. De hecho, lo vamos a contar en la memoria y vamos a explicar cómo hemos hecho esas aproximaciones financieras, y entonces el resultado va a ser que yo lo voy a tener en euros y la gente va a saber cómo lo he calculado. Podría ser que mi cálculo no fuera muy bueno, podría serlo en algunos casos porque sea muy complejo, pero que incluso lo hiciera porque es significativo. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que si no lo hacemos, estamos haciéndolo también y poniéndole un cero. Es decir, si yo un intangible no lo valoro por no ser subjetivo, resulta que le pongo un 0 de valor, que me parece bastante subjetivo, además de una animalada. Entonces, si no queremos ir poniendo ceros, vayamos poniendo proxies. Y como proxies es una aproximación. Mientras además sea una aproximación, como os comentaba con el coste de oportunidad, que sé que es además inferior al valor que yo estoy generando,
pues ni siquiera puedo ser señalado por haber querido hinchar los resultados de la medición. Todo lo contrario, lo que no estoy permitiendo es que el resultado de un indicador sea 0 porque es un intangible. El ejemplo, porque lo hemos estado comentando y creo que es más importante con el tiempo que nos queda que podamos llegar al final. Entonces, digamos que ya tenemos el paquete, ya hemos conseguido tener todos los beneficios y costes, o sea, lo positivo y lo negativo, social y ambiental, que los hemos metido en una parte de nuestra ecuación y eso nos da un monto de X miles de euros, que es el valor social que se genera. Y como valor social nos queda saber realmente cuál es el impacto, que significa qué parte de ese valor social realmente y de forma neta hemos provocado nosotros con el proyecto. Y entonces vamos a tener 4 depuradores, como veis ahí. Uno que es la atribución. Europa nos decía, no se te ocurra trabajar sin los grupos de interés. Bueno, pues no lo he dicho porque no he entrado, evidentemente, en los detalles de la metodología, pero, por ejemplo, los grupos de interés, lo lógico es que validen ese mapa de cambio que hemos hecho de ellos. Estamos diciendo, oye, tu modelo es este es tu mapa de cambio, bueno, qué menos, ¿no?, que contrastarlo con el grupo de interés. Cuando luego ya sacamos los indicadores, volvemos a contrastarlos con ellos o incluso el paquete de indicadores proxies, porque esos son las formas de volcar, o sea, de valorar y valorizar a los órganos del circuito, conocer, reconocer, valorar y valorizar. Bueno, pues la forma de valorar y valorizar la hemos hecho con los indicadores y los proxies. El caso es que volvemos a tener ahí a los grupos de interés como un espacio de contraste, ¿no? Y ahora de nuevo, la atribución es directamente los grupos de interés. Aquí lo que le está diciendo es todo lo que ha sucedido se debe exclusivamente a ti. Claro, si yo estoy trabajando en la integración laboral de colectivos de exclusión, pues me puedo encontrar con que hay unos servicios sociales, unos servicios de salud, hay una acción política por un programa de empleo juvenil, hay otros actores que están trabajando en esa línea. O en el caso de nuestro ejemplo, podríamos tener inversiones hechas pues, por el municipio, cogiendo y peatonalizando plazas que son plazas muy comerciales y generando un espacio de esparcimiento para familias, y que todo eso viene a sumar y no lo has hecho tú. Entonces, bueno, la atribución lo que nos va a permitir es decir, ¿qué es lo que has hecho tú y qué es lo que han hecho otros? Vamos a distribuir la generación del valor y nos tenemos que quedar solo con nuestra parte, ¿vale? Luego viene el peso muerto. El peso muerto dice, ¿qué habría pasado si tu proyecto no hubiera existido nunca? Entonces, claro, eso significa que si no existe, la situación hubiera sido otra distinta. Y la variación entre la situación que hubiera sido por inercia a la situación con tu proyecto, esa variación es la que vamos buscando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues se pueden hacer, buscar otras zonas donde hayan condiciones muy similares y donde no se haya aplicado el proyecto. Entonces, una zona de pequeños comercios con los mismos problemas que teníamos nosotros en nuestro barrio, otro barrio, que nos permita decir, ese barrio en el devenir ha ocurrido esto, pues se han cerrado más comercios todavía, el ritmo de cierre ha sido incrementado en un 20% y el de pérdidas en un 33%. Vale. Y ahora me voy a mi barrio y veo que a lo mejor ni siquiera, no solamente no he cerrado comercios, sino que se han abierto 3. Con lo cual, mi peso muerto significa que es mayor todavía que el dato de los que han cerrado. Si os percatáis, es el único depurador que vamos a tener que me permite pasar del 100%. O
O sea, si yo no genero, si no hay peso muerto, si el sistema ni iba a crear ni a destruir, el peso muerto me dirá que, bueno, porque estoy a un 100%, a 1, que todo lo he hecho yo. Pero yo podría hacer incluso más de lo que sucedería. Yo puedo estar en una situación en la que se genera mayor destrucción de comercios y yo, sin embargo, estoy creando. Luego, si iban a destruir 5 y yo creo 3, en verdad he creado 8. Al tener en cuenta el peso muerto, resulta que mi resultado es de 8, no de 3. Por lo tanto, el peso muerto puede pasar del 100%, porque no solamente tengo 3, sino que tengo 8. Eso con el empleo es incluso más fácil de ver. Si la economía está destrozando empleo y yo genero empleo, pues evidentemente a lo mejor a mi empresa le hubiera tocado perder un trabajador y he ganado 2. Luego mi diferencial es de 3. Bueno, nos vamos al siguiente. En el desplazamiento lo que vamos a ver es el proyecto que ha generado en terceros como pérdida. Y esto es a lo que me refería antes cuando decía, hombre, si deberíais de poner como grupo de interés a las grandes superficies. Hay un ratio calculado ya por un estudio que dice que por cada puesto de una gran superficie se pierden 1,4 de los pequeños comercios. Evidentemente la inversa os dará la relación de puestos que se pierden en las grandes superficies. Por lo tanto, yo podría tener el grupo de interés grandes superficies y haber hecho su mapa de cambio, sus indicadores, sus proxies, y ahora llegar aquí con el resultado negativo de los proxies negativos o de los indicadores, porque ya eran monetarios, en negativo. Bueno, también puedo ponerlo ahora. Y entonces, como os decía, entonces lo que cambia es el relato, cambia la narrativa, ¿no? Yo lo voy a explicar ahora con este depurador, que me va a decir que yo he generado pues, el 1 partido, 1,4 desempleos en las grandes superficies. El resultado final numérico es el mismo que si hubiéramos tenido un grupo de interés, lo único es que en el relato aquí le da mucha menos importancia, pero lo pongo. Si escondo los resultados negativos, será cuando mi medición caerá en picado y nadie le hará ni caso. El último es el decremento, y el decremento lo que me dice es cuál es el tiempo que va a mantenerse ese valor que has generado. Entonces, aunque no es un valor social, hay un ejemplo que es muy claro y es, si yo estudio inglés y no lo hablo, en 1, 2, 3 años ya no sé de inglés ni papa. Pues hay valores sociales que para que se sigan manteniendo yo no puedo dejar de meter insumos, tengo que seguir inyectando recursos y en esa inyección de recursos, bueno, sigo generando valor. ¿Por qué tengo que seguir inyectando? Porque hay un decremento del valor. Entonces debería de saber cuánto tiempo va a durar ese valor. Si dura 10 años, pues entonces evidentemente yo tengo una secuencia de decremento en función, seguro que de algún tipo de curva que me explicaría el decremento cómo funciona. Vamos a lo de siempre, o sea, nos lo haremos más o menos complejo en función de lo significativo, de lo que importe y del coste de poder calcular correctamente ese porcentaje. Y con esto aplicamos a cada indicador ya monetizado los 4 depuradores y nos quedará como resultado qué es lo que hemos aportado nosotros, por lo tanto, el impacto de nuestro proyecto, que es la base para calcular el ROI. El ROI, que es, como decíamos, un ratio que habla del rendimiento social de las inversiones. Entonces, lo que tenemos es ya calculado la parte de arriba de una fracción, tenemos arriba los beneficios sociales como neto, o sea, habiendo contado los positivos y los negativos, nos da un neto que es el de beneficios sociales generados por el proyecto. ¿Cuál es el impacto de ese proyecto? Y ahora nos falta la parte de abajo de la fracción. Veis que lo que es la operación matemática no es más que una división.
y no tiene ninguna complejidad. En la parte de abajo lo que meteremos son los insumos, los recursos. ¿Qué es lo que metisteis ahí para poder conseguir lo que tenéis? Y entonces, bueno, haremos una valoración de los insumos. La mayoría te van a venir en moneda. El dinero que han puesto los comerciantes, el dinero que ha puesto el ayuntamiento. ¿Podemos tener algunos? Sí, podemos tener alguno que no sea monetario. Podemos tener voluntarios, nos pueden dejar un local, bueno, pues entonces tendremos que hacer, igual que hemos buscado proxies para los beneficios, buscamos proxies para los recursos. Y suelen ser proxies muy sencillos. Si tiene un voluntario que ha estado haciendo de conductor, pues vamos a convenio laboral, vemos ese tipo de conductor, cuánto cobra por hora, y si el voluntario ha estado 100 horas, pues 100 horas para tanto la hora, ese es el valor de ese voluntariado. Pues he hecho un proxy financiero en un Plus. Bueno, pues así lo haremos para poder tener monetizados todos los insumos. Y lo siguiente ya será calcular el ROI, que es dividir. Tengo todos estos beneficios y he metido todos estos resúmenes, resultados, recursos, insumos. Por lo tanto, me sale la relación entre el insumo, el input, y el beneficio en un X%. Normalmente, pues si te sale un 1, significa que metes un euro y sacas un euro en valor social. A partir del 1 empezamos a ser rentables y por lo tanto, bueno, pues los ROIs suelen dar rentabilidades muy altas. Podemos estar en un 2 con algo, en un 1 con algo, que es una animalada, porque pensar que un 1,20 es un 20% de rendimiento, un 1,80 es un 80%, eso no lo da casi ninguna empresa. Pero es que si nos vamos a un 2 con algo, estamos hablando de un 200 y pico por ciento. Y algunos errores dan eso, ¿no? El cálculo está hecho, por lo tanto, perdón. El valor presente es una operación financiera. Lo único que nos dice es que si nuestro resultado ha sido obtenido en varios años, tenemos que homogeneizar el resultado en un año por cuestiones financieras. Pues porque no vale lo mismo el euro de hoy que el euro de dentro de 5 años. Entonces, eso te lo hace una hoja de cálculo y no tienes que preocuparte demasiado. Cogerás todos los valores generados cada uno en su año y los llevarás al año presente para que todos sean con el mismo valor de euro. Calcularemos el ratio y una vez calculemos el ratio nos iremos a hacer la memoria que, como habéis visto, hemos estado haciendo en verdad durante todo el camino. Aquí en el ejemplo tenéis pues, la división y os añado ahí abajo un tema que es, yo creo que es interesante, y es el análisis de sensibilidad del resultado. Por el camino seguro que os van saliendo 1000 dudas, ¿no? De, he puesto un 30%, pero no sé si era un 27 o un 35. Bueno, pues dejaros la horquilla. Dejaros la horquilla y cuando llegáis aquí, que ya tenéis el ratio, entonces es el momento de coger esa horquilla e ir alimentándola. Cogemos el ratio y cambio de la horquilla, le pongo el valor bajo y vemos qué número nos sale de ROI. Y ahora le pongo el valor alto y veo dónde tengo la diferencia. Si la diferencia está en el quinto decimal, no os preocupéis, la horquilla no es significativa, da lo mismo, porque el ratio no se ha visto prácticamente afectado. Si os cambia el primer decimal, tendréis que ir a estudiar esa horquilla y acertar en qué parte de la horquilla os tenéis que situar. Esto os va a permitir ahorrar tiempo en proxies y en indicadores en los que tenéis duda. Os vais dejando las horquillas, al final jugáis con las horquillas, si el resultado no afecta porque es ridículo, pues os habéis ahorrado todo el tiempo de tener que ver cómo se elegía un número o el otro. Y me he guardado los últimos minutos con la memoria. Evidentemente lo que hace es todo lo que hemos estado haciendo, o sea, tenéis que contarlo todo.
pero me he guardado unos últimos minutos para que veáis, así a modo de anuncio, aparte de que interrumpáis ahora especialmente, pues con todas las dudas de comprensión genérica. Ya os he dicho al principio, no se puede aprender a medir en 3 horas, pero sí la comprensión de cuál es la metodología, cómo funciona, qué es lo que podemos sacar. Y por eso me he traído al final algo de la gestión del valor. Porque uno podría decir, no, si yo el valor ya tengo el dato, lo meto en la memoria y queda maravilloso. Pues sí, estamos como con lo de justificar, ya justificado, pero es que podemos hacer más cosas. Y esas cosas es rentabilidad para la empresa social. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar todo esto? Pues mira, las entidades sociales pueden conseguir financiación gracias a la medición. Hay dinero en la calle que valora las condiciones sociales, los resultados sociales y ambientales, y por lo tanto se vincularían a apoyar. Hablemos del crowdlending, crowd equity, hablemos de los fondos de inversión éticos, hablemos de la banca ética, hablemos de las cooperativas de servicios financieros. El abanico es grande, hay capital riesgo social. Bueno, pues eso es una vía. Otra vía, vamos a ser más eficientes en la gestión. Que si yo, en vez de conseguir mover a los comercios en un determinado número, consigo en el doble de comercios y el doble de resultados en esos comercios, jolín, he sido muy eficiente, con lo cual la medición me ha permitido, con los mismos recursos, conseguir un resultado mucho mayor. Mis sobrejuelas, es lo que quería, ¿no? Lo que quería era sacar el máximo resultado posible en términos sociales y ambientales. Igual que lo quieren las empresas en términos financieros, igual, pero en términos sociales y ambientales. La administración pública, bueno, me voy a la empresa primero. La empresa, de nuevo, puede conseguir inversión. ¿Por qué? Porque puede ser una empresa social como van a ser las nuestras. Por lo tanto, la inversión puede ser inversión en el capital directamente, cosa que las entidades sociales no tienen, o puede ser bueno, pues financiación en el mundo del crédito, etcétera, ¿no? Podemos meternos en mercados que seccionan trozos, donde solo entran las empresas sociales, donde se está teniendo en cuenta el valor social y el valor ambiental. Mercados sociales, en Aragón tenéis ahí al mercado social funcionando mejor que en mi tierra, pero no solamente está eso, hay empresas que están incluyendo en sus políticas de responsabilidad social la responsabilidad social de sus proveedores. Y la medición nos va a permitir diferenciar a vuestra empresa de otras como clientes de ellos, y por lo tanto ellos lo que van a ver es que gracias a que os dan trabajo están posibilitando que vosotros creéis valor social. Y en esa atribución que antes veíamos, ellos van a coger también un trocito. Van a decir, hombre, algo he hecho yo, porque te estoy comprando y gracias a que te compro, tú sigues produciendo, incluso ahora tienes más clientes, facturas más, luego algo he hecho yo en esto. Hay algún valiente que dice, lo he hecho yo todo, porque si no les compro se mueren. Pues en ese de lo he hecho yo todo, también está la entidad social que dice, lo he hecho yo todo y aquí seguridad social, ni pintan los servicios sociales, ni pinta nadie. Esos mienten todo siempre. Que es imposible llegar a una solución social y ambiental íntegra y hacerlo solo o sola. No se puede. Por supuesto, estamos planteando que cuando ya la medición la utilizamos para integrar los valores, estamos en un modelo, en esa ecuación económica con la que yo empezaba, de 3 valores. Le estamos dando más negocio, no nos equivoquemos. Estamos ampliando el negocio de una empresa. Una empresa que introduce esos valores está introduciendo valor añadido que tiene que retornar, tiene que diseñar modelos de negocio capaces de recuperar los valores sociales y ambientales como valores económicos. Por lo tanto, yo puedo hacer que se desarrolle su empresa. Seguramente si esto se hiciera en todas las empresas, a nivel macroeconómico, dejaríamos de hablar de crecimiento y hablaríamos de desarrollo, porque no tendríamos que hacer más sillas, sino mejores condiciones de realización de esas sillas e incluso mejores sillas, ¿no?
Y me voy de ahí a la administración, y a la administración me voy porque la administración, no nos equivoquemos, es empresa, tiene empleados, tiene proveedores, tiene clientes, es entidad social. Las administraciones, especialmente las locales, tienen servicios sociales, servicios medioambientales que pueden estar trabajando en paralelo a cualquier ONG, y luego además pues tienen la encomienda pública de alcanzar unos objetivos políticos, ¿no? Con lo cual, de alguna forma les cae el completo. La medición aplicada en la administración tendría las bondades que tiene para todos los demás y más. Y tendría aplicaciones varias, pues, por ejemplo, desde su actividad en la distribución de las subvenciones, en la captación de dinero, capital. Dices, ¿para qué? No, si no puede abrir capital, bueno, no es cierto, hay empresas públicas, pero incluso no hablando de las empresas públicas, podemos hablar de financiación de la administración pública. ¿Cuántos sobre todo administraciones locales, tienen problemas de liquidez? Podemos hablar de la eficiencia en sus servicios, igual que hemos hablado de la eficiencia en las entidades sociales. Y, bueno, me voy a esperar, que me he pasado demasiado rápido. Hay una última cosa que me he guardado para poneros, y es el tema de la compra pública responsable. Que la administración está obligada a la aplicación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública. Llega incluso la ley a decir que el precio puede ser sustituido por el coste del ciclo de vida de un producto, y que la ley no te dice cómo se mide, pero yo os digo cómo se mide con el valor social y el valor ambiental. Si tú coges el precio más el coste social, más el coste ambiental, menos el beneficio social, menos el beneficio medioambiental, el resultado es el coste del ciclo de la vida del producto. La verdad es que no lo dice la ley. Entonces, como no lo dice la ley, esto no lo está aplicando nadie. Ante la duda no se aplica, pero las cláusulas sociales sí que vienen ya obligadas. Incluso hay obligación de reservas de mercado para empresas de inserción y centros especiales de empleo. Y todo esto se puede hacer sin la medición, aplicando, pero sin la medición podemos llegar a cláusulas que no generen impacto. Y acabo y cierro con un ejemplo muy fácil. Si yo saco una cláusula social en una contratación pública de un servicio y digo que les exijo que el 2% de los trabajadores sean personas, por ejemplo, con discapacidad, de personas con diversidad funcional, y no digo nada más, fácilmente me puedo encontrar con que en la recepción de la empresa hay una persona o dos con síndrome de Down, para que se vea bien que tienen una discapacidad intelectual, y vestidos de traje chaqueta y sin darle faena. Con lo cual es una persona que cobra todos los meses por no hacer nada, que es lo más parecido a que te llamen inútil, y que todo el trabajo que se ha hecho con estas personas para su autoestima, para generar un proceso de autonomía de la persona, etcétera, 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 te lo cargas de un plumazo por haber redactado en términos de resultados operativos en vez de resultados de cambio de una cláusula social. Porque si hubieran puesto como exigencia la elevación de la empleabilidad, ya no lo puedes poner de florero en la puerta. Ya tienes que trabajar con esa persona la evolución de su empleabilidad en el puesto de trabajo que tú has posibilitado, porque lo decían las cláusulas sociales. Mirar la gran diferencia que hay de un querer hacer algo bueno desde la compra pública, con un resultado negativo que se puede cargar años de trabajo con una persona, a todo lo contrario, a tener un resultado óptimo cuando trabajas con indicadores de cambio. Pues esos indicadores de cambio son los que hemos estado todo el rato buscando, midiendo, cuantificando, monetizando, y eso utilizado en manos de la administración es un 20% del PIB, que es la compra pública. ¿Cuántas empresas se verían forzadas a cambiar su modelo de negocio si en las adjudicaciones públicas la baremación estuviera sobre resultados de cambio operativos frente a los de cambio?
pues evidentemente nosotros entre los operativos y los de cambio tenemos los de cambio, el impacto es mayor y el modelo cambiaría radicalmente. Esto queda al final como una propuesta de, en vuestros proyectos, no solamente podéis apoyaros en la medición para financiaros, sino también para vender y, como no, para optimizar los recursos obteniendo el mayor impacto.